A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Jonathan Martínez, psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar, UNAP, máster en Gestión Educativa, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, postítulos en Psicoterapia a Adultos, diplomado en Docencia Universitaria en Psicología Laboral Organizacional, Habilidades Directivas y en Evaluación Psicológica, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias en Enseñanza Digital. Le damos el paso a Jonathan para que inicie con su presentación. Docente. Bien, hola, buenas tardes, sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a los que tienen prendida la cámara, siempre es bueno conocerlos. Los que no la tienen prendida no se sientan mal por si acaso, no, nada personal, ¿ya? No va a haber preferencias por los que tienen la cámara prendida. Igual me voy a dirigir más a ellos que a usted. No, mentira. Ya, bueno, me toca hacerles una presentación eh, que fue como, a mi juicio, bien compleja de hacer, eso debo confesarlo, ¿ya? Porque la terapia cognitiva conductual tiene tantas cosas que mostrar que no supe ya finalmente qué colocar y qué sacar y en qué ahondar, ¿ya? Teniendo en cuenta más encima que era solamente una hora, o sea, súper poquito, ¿ya? Entonces, bueno, primero que todo, bueno, presentarme, efectivamente soy Jonathan Martínez Líbano, ya importante el apellido de mi madre. Soy psicólogo cognitivo-conductual hace harto rato, ¿ya? También soy académico investigador y ahí está mi correo ADIPA por si en la eventualidad de que usted quede con alguna duda o que con la bala pasada porque no alcanzó a preguntar, pues ahí está mi correo, ¿ya? Jonathan@adipa.cl, ¿ya? Entonces, bueno, lo ideal es que obviamente ustedes puedan ir tomando notas, obviamente haciendo preguntas que son interesantes muchas veces para nutrir la clase y sobre todo teniendo en cuenta de que la extensión de esto va a ser relativamente cortito, ¿ya? Porque esto es parte como de un curso completo en donde efectivamente vamos a revisar la mayoría, no todas, ojo, pero sí la mayoría, yo diría que un alto porcentaje de todas las técnicas cognitivas conductual según la generación. Ya, así dividí el curso, por si acaso, que vamos a hacer. Dividí las técnicas por la primera generación, por la segunda generación y la tercera generación. ¿Ya? Yo debo confesar, chiquillos, aquí no quiero que nadie se sienta mal, pero yo debo confesar que, claro, yo partí con la segunda generación. ¿Ya? Yo un poco, obviamente, no, voy a confesar la verdad, partí con la primera generación. ¿Ya? Yo era conductista acérrimo, ¿ya? O sea, claramente cognición, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo estás hablando de eso? Si no se ve, no existe. ¿Ya? Así que esa deformación me ha llevado a varios planos. Obviamente me dedico mucho a la investigación, análisis cualitativo, cuantitativo, disculpen, no cualitativo. Entonces soy más rígido en algunos aspectos, ¿ya? Pero después descubrí lo cognitivo-conductual ya en sí, cuando descubrí a Ellis con la terapia racional emotiva de Ellis, y ahí me enamoré. Ya debo confesarlo, ahí me enamoré de Ellis absolutamente porque me hizo mucho sentido lo que hacía. De hecho, les voy a recomendar algunos libros súper interesantes de Ellis más adelante. Em, y como he hecho varios años de psicoterapia, 20 años más o menos en psicoterapia, la segunda generación de la terapia cognitiva conductual a mí me queda corta, ¿ya? Yo veía muchos pacientes que efectivamente realizaban este cambio de cogniciones, ¿ya? Variaban sus distorsiones cognitivas, ¿cachai? Tenían pensamientos mucho más adaptativos. Sin embargo, faltaba algo, ¿ya? Siempre había un pensamiento por ahí, una distorsión cognitiva que era súper difícil de sacar, ¿ya? Y apareció la tercera generación, po, ¿ya? Y debo confesar mi amor eterno a la terapia aceptación-compromiso, ¿ya? Entonces, yo hago una mezcla, ¿ya? Yo le puse como el Chilean Way, ¿cachado? Esa, como una propuesta así como media Kuma,
disculpe, no, tengo que ser más regulado, pero una propuesta así psicológica nueva, creo yo, que nutre finalmente varios caminos, ¿ya? Y obviamente que es un poco lo que les quiero mostrar, ¿ya? Obviamente vamos a hablar un poquito de salud mental actual, eso vamos a pasarlo un minuto, tengo para hacerlo, después vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual, me interesa centrarme aquí en los fundamentos y estrategias, en los tipos de técnicas, pero hay muchas técnicas, ojo, ¿ya? Yo diría que una de las ventajas de la terapia cognitivo-conductual es la cantidad de técnicas que existen. em, y es muy probable, dependiendo de la universidad a la cual usted haya ido, de repente estos ramos clínicos varían mucho del profe que te tocaba, ¿ya? Si el profe era cognitivo, conductual, ya cachaste esas técnicas. Si el profe era psicoanalista, pucha, te fuiste más por ese lado. Entonces, o la universidad, y de repente hay algunas universidades que son mucho más psicoanalistas, otras que son mucho más constructivistas, entre otros lados. ¿Ya? Vamos a hablar de técnicas específicas y algunas recomendaciones. ¿Ya? Recomendaciones de libros, bibliográficas y todo lo demás. ¿Ya? Bueno, primero, como para partir, ya fácilmente podríamos decir que estamos en una tremenda crisis, ¿verdad? Probablemente ustedes como grandes colegas míos, obviamente que saben las complejidades que estamos enfrentando ahora. Ya, no recuerdo qué autor dijo esto, pero durante la pandemia alguien dijo, mira, estamos en la pandemia del COVID-19, pero después de que termine esta pandemia, va a venir la pandemia de la salud mental. Dicho y hecho, ¿o no? Los indicadores de salud mental en Chile están cada vez peor. No sé si algunos de ustedes tienen el privilegio o el honor de trabajar en colegio o en instituciones de educación, de educación, y probablemente se van a dar cuenta que algo cambió, ¿no? Que tenemos niños y niñas y adolescentes con trastornos súper complejos, ¿ya? Bueno, súmele también ahí a los apoderados que también son complejos, ¿verdad? Entonces, tenemos grandes prevalencias en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos bipolares, obviamente los más conocidos, adicciones, entre otros, pero miren lo interesante de esta última medición que hizo el Ministerio de Salud, eh, que tiene que ver con los trastornos de personalidad. ¿Ya? Yo cuando estudié psicología, que probablemente veo las caritas de ustedes son jóvenes, ¿ya? Jóvenes mozuelos. Yo cuando estudié psicología, chiquillos, pucha, uno me decía, profe, trastorno de personalidad, pucha, profe, pase los trastornos de personalidad. Oye, si se cuestión aquí en Chile no es una cuestión invento gringo. ¿Ya? ¿Qué trastorno de personalidad? ¿Cachai? Sí, el DSM-4 lo dice, pero aquí no sé eso. Pero miren lo interesante, ¿ya? Y probablemente los que se dedican a clínica igual que yo, hemos visto una explosión, con mucho respeto, con lo que voy a decir, una explosión de TLP, ¿o no? Hemos visto una explosión finalmente de pacientes limítrofes, ¿ya? Y evidentemente cada vez los casos están siendo mucho más complejos, ¿no? ¿Ya? Yo tengo pacientes, pucha, extraordinarios, ¿no? Pacientes complejos, muy, muy complejos, diría yo, con TLP, pacientes con trastorno de personalidad narcisista, pucha, algunos que me cuesta harto identificar o llegar al diagnóstico, pacientes con depresiones súper complejas, ansiedades tremendas, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, miren esto, en definitiva, aquí los quiero llamar, ¿ya? Es que en estricto rigor tenemos que estar preparados para estas cosas, po, ¿ya? Tenemos que estar preparados y ahí agradezco que estén conectados. Me gusta harto que estudien, ¿ya? Y que se vayan nutriendo, aunque sea del enemigo. Si usted dice, no, la terapia cognitiva doctora son muy chantas, no importa, pero aprendo del enemigo. ¿Ya? A veces yo me he encontrado, con mucho respeto a decir esto, muchas personas, muchos psicólogos que no les gusta la terapia cognitivo-conductual, pero hacen técnicas o aplican técnicas cognitivas conductuales. ¿Ya? Y eso no lo hacen bien, ¿ya? Con respeto, por si acaso. Ahí a los José Antonio, ¿cómo se llama? José Pedro, ¿cómo se llama? Rodríguez, no sé, JP, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, y hay otros que sí, se definen como cognitivos conductuales, pero no cachan las bases del cognitivo conductual. Entonces, la idea que nosotros hemos visto, y probablemente es que necesitamos mejorar, obviamente, toda esta capacitación, sobre todo en cognitivo conductual, porque en algún momento tuvo una mala fama el cognitivo conductual. ¿Ya? Pero créanme que hay estrategias muy interesantes. Ahora bien, y también debo confesar algo, esto no es una religión, ¿ya? Eh, Obviamente que hay cosas que van a sumar a nuestros pacientes, y un poco lo que les voy a mostrar, lo que a mí me ha sumado como terapeuta, lo que yo he visto que ha resultado, y otras cosas que no, ¿ya? No, al menos, por lo menos a mí no me han resultado. ¿Ya? Fíjense esta publicación que hizo hace un tiempo atrás,
¿ya? La APA, cuando decía que el 56% de los psicólogos no tenían agenda abierta, ¿ya? Y probablemente nos está pasando a muchos, pues, finalmente, que estamos bien complicados, no estamos pudiendo recibir pacientes nuevos, por ejemplo. Pucha, coloquen nomás el tema de los psiquiatras, o sea, conseguir una hora con psiquiatra es casi como, pucha, te ganaste el kino. Y si el psiquiatra atiende por FONASA, ya es que, pucha, ya de verdad tenés que comprarte un kino doble, con doble raspe, qué sé yo, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos una sobreexigencia, ¿ya? Por lo tanto, conocer técnicas concretas finalmente les van a llevar a ustedes a mejorar su trabajo, ¿ya? Porque eso hace de que nosotros también nos baje la angustia, pues, chiquillos. Porque en estricto rigor, cuando nos enfrentamos frente a un paciente, efectivamente, un paciente, ustedes saben que es todo un mundo distinto, ¿ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual les puede dar ese rayado de cancha y bajar un poquito la ansiedad de nosotros cuando estamos frente a un paciente, ¿ya? Hay cosas súper importantes que un poquito las voy a andar después, que tienen que ver con que uno, creo yo, como he formado a varios psicólogos, he tenido el honor de formar a varios psicólogos, yo creo que uno tiene que buscar la estrategia que a uno más le acomode o que a uno más le haga sentido. A eso quiero ir. ¿Ya? Porque si yo no creo en esto y estoy haciendo algo así como por hacerlo, claramente el paciente se va a dar cuenta. ¿Ya? Y nosotros también vamos a estar inseguros. Entonces, yo aquí les muestro unos estudios que tenemos publicados. Ya, este estudio está súper bueno y que hicimos con estudiantes universitarios. Esta es una muestra súper grande. Está publicado en Frontiers in Psychiatry. Y aquí lo que nosotros hicimos fue encontrar un poquito cómo estaba la salud mental después de la pandemia. ¿Ya? Entonces medimos depresión, ansiedad y estrés y otras variables más, como el agotamiento emocional, entre otros. Em, y este artículo ya se publicó en el 2023, ¿ya? Y nos da cuenta un poquito de todas las complicaciones que estábamos teniendo. ¿Ya? Por ejemplo, ser mujer, pertenecer a las minorías sexuales, ¿ya? Ser adolescente, ¿ya? Obviamente, estar solamente estudiando, por ejemplo, el uso de alcohol y marihuana, por ejemplo, el uso de drogas prescritas, obviamente que parecían ser efectos o factores de riesgo importantes para la depresión post pandemia. De hecho, probablemente ustedes saben, la pandemia se acabó la sertralina, ¿se acuerdan de esa noticia? Yo quedé para adentro, así, ¿cómo se acaba la sertralina en Chile, loco? O sea, uy, ¿qué pasó? O sea, había quiebre de stock de sertralina y decía, ¿estamos tan mal estamos? Sí, pues estamos súper mal. ¿Por qué? Porque fíjense que en este estudio nosotros logramos identificar que antes de la pandemia solamente, o sea, menos del 10%, un 5%, 6% de los que obviamente encuestamos, eh, tomaban sertralina, ansiolítico, antidepresivo, entre otros. ¿Bien? Y después de la pandemia, un 20%. ¿Ya? O sea, el 20% de una muestra, chiquillo, ya estaba absolutamente tomando psicofármaco. ¿Ya? Lo cual probablemente ustedes están de acuerdo conmigo. Eso lo único que hace es aquietar el síntoma, ¿verdad? ¿Ya? O sea, baja el síntoma. Pero finalmente, si eliminamos ese fármaco, ¿qué pasa con el síntoma? Vuelve. ¿Ya? Y por eso yo no conozco absolutamente ningún psiquiatra, hasta el psiquiatra más malo del universo puede ser, si lo colocamos así, en buena onda, nada personal. No conozco ningún psiquiatra que diga no, una psicoterapia no sirve. No conozco ningún psiquiatra que diga, mira, tenés que tomarte estos remedios y estos son nomás. Generalmente, yo diría 95 o 96% de las veces que va un paciente a psiquiatra, el psiquiatra le dice tienes que hacer psicoterapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la psicoterapia es la que genera el cambio más radical. ¿Ya? Y es un poco lo que nosotros vamos a ver acá, que el problema siempre de las personas, y esto ahí hay que anotarlo ahí con un Pikachu rosado, digo yo, el problema de las personas siempre está en la interpretación, siempre. ¿Ya? Nosotros sufrimos por lo que interpretamos, no por la situación. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitiva conductual hace precisamente eso, po, trabajar con los pensamientos y modificar esos pensamientos. ¿Ya? Entonces, también cuando vimos la ansiedad, por ejemplo, también vimos miren, ser mujer, minorías sexuales, de no, la utilización de fármacos, aquellos que solamente estudiaban, por ejemplo. Y eso me faltó. Este estudio tiene una cuestión súper interesante porque eh, logramos determinar que el 10% del 20% de la muestra que tomamos
toman fármacos, psicofármacos, pero sin prescripción médica, sin seguimiento. ¿Ya? Y usted sabe los problemas que puede traer eso. ¿Ya? Hay patologías, efectivamente, y hay que entenderlo así, que lamentablemente sin fármaco no podemos trabajar. ¿Ya? Y por más que nosotros odiemos los fármacos, estemos contra eso, lo necesitamos, por si acaso. ¿Ya? Sobre todo en trastornos más complejos, el TLP, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, un trastorno bipolar, por ejemplo. Pero a lo mejor dentro de nuestros objetivos terapéuticos quizás podríamos establecer que el paciente quede con la menor farmacología posible, por ejemplo. Pudiera ser un objetivo terapéutico súper interesante. Y el estrés también lo mismo, mujeres, pucha, minorías sexuales finalmente, y aquellos que están consumiendo drogas prescritas. ¿Ya? Entonces, después publicamos un segundo estudio, usted sabe que los investigadores chilenos somos pobres, entonces utilizamos una gran muestra para hacer varios estudios, vamos cortando a poco, y aquí empezamos a ver efectivamente que hay mucho riesgo, en este caso, en esta población de deserción académica, por ejemplo, y con mucha ideación suicida, que es un artículo que vamos a publicar ahora. Por lo tanto, ¿qué nos dijo este estudio? Primero, que la prevalencia de los síntomas de la depresión, ansiedad y estrés en los estudiantes chilenos es tremendamente alta. ¿Ya? Que el consumo de alcohol y marihuana también aumentó. ¿Ya? Por lo tanto, miren estos datos, chiquillos. Yo creo que esto es muy decidido. O sea, voy a decir, no, mejor no voy a tirar esa talla, ya tiene una talla fea, pero no, mejor que no, me voy a abstener. Miren los síntomas de depresión, 63%. ¿Ya? Obviamente que un 69% de ansiedad y un 57% de estrés. ¿Ya? Mire, un 27,4% con consumo problemático de alcohol y un 14,9% un consumo inadecuado también problemático de marihuana. ¿Ya? Y un 10% de la muestra obviamente refirió a una medicación diaria, ya con antidepresivo y ansiolítico. O sea, bien complejo, ya bien complejo, porque en estricto rigor estos son datos que probablemente, al menos yo nunca había visto estudios con estos datos, ¿ya? De hecho, yo cuando hice el análisis de datos dije, "Oye, estoy bien, me equivoqué, weón. Tengo que haberme equivocado, porque en realidad estos datos no me cuadraban, ¿ya? Pero efectivamente y lamentablemente hice el análisis varias veces y eran efectivamente los datos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir de esto? Que tenemos una población muy enferma psicológicamente. ¿Ya? Y eso efectivamente puede ser a causa de la pandemia, sí, pero también puede ser a causa de otros factores que tienen que ver, probablemente ustedes como colegas lo saben, que tiene que ver con los trastornos de adaptación. ¿Ya? Luego de haber estado 2 años encerrado, entre comillas, es muy probable que volver a adaptarse al entorno nuevamente puede generar problemas. ¿Ya? Entonces, vimos que en este estudio, por ejemplo, ser mujer es un factor de riesgo, ser adolescente también, las minorías sexuales, ojo ahí, con las minorías sexuales también. En este estudio, todos los indicadores con minorías sexuales nos salieron súper malos, súper malos. ¿Ya? El consumo de marihuana, no es, pucha, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero yo soy como Don Kraft, a mí no me gusta que la gente fume marihuana, me van a tirar tomates probablemente algunos, pero no me gusta eso porque efectivamente he visto mucha descompensación psicótica, muchos brotes psicóticos a causa de la marihuana. ¿Ya? Tiene un paciente, no sé, joven igual que usted, 18, 19 años, pucha, que se levantaba fumando marihuana. ¿Ya? O sea, desayuna marihuana, usa gorro de marihuana, calzoncillo de marihuana, pantalones, o sea, todo con marihuana, era una cuestión impresionante. ¿Ya? Entonces este cabro, por ejemplo, llegó a la consulta con un tremendo brote, o sea, heavy, 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 de verdad. ¿Ya? Y lo logramos compensar con el doctor, ¿ya? Andábamos re bien, y adivine qué hizo. Porque nosotros le dijimos, es que parece, así como súper, parece que esto no te hace bien, ¿ya? Y él también, oye, parece que esto no me hace bien. Viene qué hizo el chiquillo. ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué creen ustedes que hace el ser humano? Bueno, consumir marihuana, po. Y adivine qué pasó con él. Le vino otro brote, po, ¿ya? Otro brote. Le dieron un brote súper cuático, de verdad, sí, sí. De hecho, él creía que había una película como esto, que les voy a contar. De hecho, una película que vi yo cuando él tenía como 3 años, que era como una planta que se lo iba a devorar y empezaba con las tremendas alucinaciones, ¿ya? Entonces, claramente, usted puede fumar marihuana, está bien, ya, tampoco soy Don Kraft, pero no tanta, no tanta.
¿ya? ¿Y algún spoiler? Este es un spoiler porque este estudio va a salir ahora, ¿ya? Esto ya con niños, ¿ya? Con niños, o sea, con escolares. Y este estudio está súper interesante porque lo hicimos alrededor de Chile, ¿ya? Todavía no está publicado, por eso está más feo, ya no tiene no tiene como las cositas bonitas. Y obviamente aquí vimos varias cosas. Pues miren, esto es interesante. O sea, vimos que la depresión estaba súper alta, con un 60,2%. De nuevo, ahí también saqué los datos 3 veces. Dije, no, esto no puede ser. Ansiedad 63,6% y estrés 50,2%. O sea, si se fijan, estos datos son mucho más altos que los anteriores. Esto, lo que nosotros tomamos fueron encuestas desde los 10 años a los 18 años. ¿Ya? Escolares, ese era el criterio de inclusión, que fueran escolares. ¿Ya? Y vimos, miren, interesante, que ser mujer aumentaba la probabilidad de depresión, pero muy alta, ojo. ¿Ya? Miren, esto es interesante, no sé si alguien es de Coquimbo acá. Vivir en Coquimbo estaba asociado con la disminución significativa de la probabilidad de tener depresión. ¿Qué pasa en Coquimbo, chiquillos? A ver, ayúdenme a entender qué pasa. Hay que irse a Coquimbo, parece. Esta relocación básica disminuye la probabilidad de depresión, vale decir que los adolescentes son los que tienen más probabilidad de depresión. No tener celular, y este es un tema importante, probablemente ustedes han visto en la actualidad que está todo este tema dándole vuelta, no tener celular está asociado con una disminución en la probabilidad de depresión. ¿Ya? En este estudio con estudiantes de colegio, nosotros comprobamos efectivamente que todo estudiante que tiene depresión tiene disculpe, que tiene celular, tiene una alta probabilidad de tener depresión, ansiedad y estrés. ¿Ya? Por lo tanto, ¿los celulares son buenos? Sí, pero no tanto. ¿Ya? También, a lo mejor soy Don Craft también de los celulares, pero a veces nuestro cerebro debe madurar para poder utilizar ciertas cosas. Y acuérdense que uno en la mano tiene acceso a todo. O sea, de hecho, solamente contarle un caso clínico también, de un joven que él estaba buscando ahí su identidad sexual, entonces se metió a esta cuestión en un Telegram. ¿Ya? Yo no cachaba lo que era Telegram, honestamente, disculpen mi ignorancia en el tema. Se metió en Telegram y en ese Telegram había como un chat como de personas que definitivamente también estaban como buscando su sexualidad, entonces efectivamente em, se mandaban varios videos y todo lo demás, y un día mandaron un video de una violación, ¿ya? Pero de un niño, ¿ya? Entonces, claramente este chiquillo quedó súper mal, o sea, muy, muy mal, de hecho, tan mal que le vino un brote psicótico, ¿ya? O sea, eso le generó un estrés postraumático, porque claro, él me decía, ¿sabes qué, Jonathan? Eh, lo que pasa es que yo vi el video, po. Entonces me decía, o sea, debo estar enfermo, porque nadie en su sano juicio vería el video completo. Ya, yo lo vi completo. Entonces, él estaba con mucha culpa. ¿Ya? Y además que, no sé, po, se empezó a pasar los rollos que la PDI tenía su IP y que, pucha, esto podía transformarlo en un pedófilo. Y ahí empezó con una serie de rumiaciones súper heavy y le vino un brote psicótico. ¿Ya? Entonces, de hecho, me acuerdo de la primera sesión, fue súper interesante. La primera sesión, honestamente, yo igual soy el caso más difícil, más me gusta. Em, entonces, claro, me decía, pucha, que aquí en la lámpara, ¿cachai? Probablemente hay un micrófono, súper, súper paranoico, súper así, pero heavy, así, muy, muy heavy. Y ahí miraba para todos lados, no, súper mal. Entonces, bueno, vivir en Coquimbo, bueno, parece. También no tener celular, obviamente que mejora la salud mental. Y hay una serie de datos ahí que después se los puedo compartir cuando ya esté listo el artículo. Pero esto va a dar harto que hablar, chiquillos, porque de verdad que este artículo tiene varias cosas muy interesantes que se pueden abordar y que obviamente ustedes pueden trabajar, si trabajan en colegio, o tenerlo como marco teórico para sus investigaciones también, o sus futuras publicaciones, o bien también saber qué les va a llegar. Yo probablemente le he hecho clase a varios estudiantes de psicología a lo largo de Chile, porque esta cuestión de ser online es súper interesante. Yo siempre he dicho que la ansiedad va a ser el trastorno del futuro. Ya, yo se lo aseguro, se lo firmo acá, graben esa frase. Los trastornos de ansiedad van a ser sí o sí el trastorno con mayor prevalencia en Chile. ¿Ya? Después miren, por ejemplo, la ansiedad, ya los niños de 12 años, por ejemplo, presentaban el doble de probabilidad de tener ansiedad. Ya, ustedes saben que en esa fase es bien complejo. Los de Coquimbo otra vez aparecieron bien. Tener celular problemático, los niños con problemas para dormir, aquellos que tenían rumiaciones, los con baja autoestima,
creer en Dios era un factor protector, ojo, y obviamente esos factores, por ejemplo, los podríamos trabajar desde una cultura más educacional, ¿ya? Y finalmente el estrés, pues sí, los mismos resultados, ¿ya? Por ejemplo, ser mujer, riesgo, Coquimbo, bien, Viña del Mar, bien, los que vienen Viña del Mar tienen buena salud mental, tener celular se asoció con un alto estrés, problemas para dormir también, rumiaciones, baja autoestima, creer en Dios y mucho tiempo en las redes sociales, miren, ya, mucho tiempo en las redes sociales obviamente genera estrés, y ahí vienen todos estos fenómenos nuevos probablemente, por ejemplo el FOMO, ¿ya? El fear of missing out, que probablemente a ustedes les ha pasado, que hay chiquillos que llegan a su consulta, oye, ¿sabes qué? Pucha, tengo miedo de desconectarme el celular. Uno mismo, ¿cachai? A mí también me pasa, no sé, me acuerdo qué día fue que se me quedó el celular en la casa y fuera como, se me quedó el celular en la casa, ¿ya? Entonces sufrí, debo reconocerlo. Pero después dije, mi esposa anda con el celular, chao. ¿Ya? Pero uno se empieza a pasar el rollo. Imagínense que uno que ya es más viejo no es tan impulsivo. Imagínense un adolescente o un preadolescente. ¿Ya? Complejo, ¿verdad? Ahora bien, vamos a lo que vinimos. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender o aprender de terapia cognitiva conductual? Yo creo porque la terapia cognitiva conductual es como una caja de herramientas, creo yo. ¿Ya? Tiene muchas herramientas muy interesantes que si usted la utiliza bien, evidentemente que su paciente va a andar mejor. De hecho, yo creo que una de las cosas interesantes de la terapia cognitiva conductual es que es muy simple, ¿ya? Es muy básica, si quisiéramos colocarlo así en términos más coloquiales. Entonces los pacientes aprenden rápido lo que es esto, ¿ya? Y eso creo yo es una ventaja, ¿ya? Entonces, obviamente, la terapia cognitivo-conductual es una de las herramientas que probablemente tiene mayor evidencia científica, ¿ya? Probablemente todos hemos leído algo cognitivo-conductual, todo, a pesar de ser el psicoanalista más psicoanalista del universo, probablemente ha visto alguna estrategia de sensibilización sistemática, por ejemplo, conoce probablemente a Pablo, ¿cachai? Entonces, todos esos como autores que obviamente generaron o estuvieron en los inicios de la TCC, ¿ya? Pero eso en la actualidad no es la TCC, po. En la actualidad esto ha evolucionado tremendamente y es a mi juicio, un paradigma muy interesante, con muchas variaciones re cooles, súper buenas, ¿cachai? O sea, y yo los invito a que sigan leyendo más y después les voy a dejar unos par de libros, no sé si se pueden dejar en seminarios libros, pero ahí a lo mejor si alguien después quiere algún par de libros, se los puedo pasar, ¿ya? Y aquí una idea central, chiquillos, ya que me gustaría que igual la tuvieran siempre en la cabeza, ya un poco esta como el origen filosófico de esto, que tiene que ver con la idea del filósofo griego Epicteto, que nos decía que no nos perturban las cosas, sino la interpretación que hacemos de ellas, ¿ya? Y de ahí se origina lo que es la terapia cognitiva conductual, ¿ya? O sea, el problema no está en la situación, sino que está en lo que yo interpreto de la situación. Ese es el tema, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que las personas presentan, por así decirlo, errores cognitivos, ¿ya? Yo a mis pacientes más jóvenes, em, no sé, pues de repente le he explicado esto que son virus mentales, ¿cachai? Porque no le podéis decir, oye, esto es una distorsión cognitiva, chuta, quedan así como, pucha, estoy piteado, no. Siempre eso le explico, mira, uno tiene un virus mental, uno siempre, todo el mundo tiene virus mentales, y lo importante es detectarlo para poder obviamente sacarlo, po. Un poco lo hacen los antivirus, po. Y la terapia cognitivo-conductual, yo se lo explico a jóvenes que son más chiquititos, se lo explico que es como un antivirus, así como para que les quede súper claro, ¿ya? Entonces, algunos hitos importantes, ya un poco quiero que vean la evolución. Bueno, Pavlov fue el inicio, probablemente ustedes saben, condicionamiento clásico. Ya después Watson llevó todos estos elementos de condicionamiento clásico a el contexto educativo, ¿verdad? Probablemente en algún momento el contexto educativo fue tremendamente conductual, ¿se acuerdan? O sea, era como súper conductista. O sea, todo era economía de ficha, o sea, todo era conductivo, ¿ya? Entonces después hubo varias como modificaciones o avances, por ejemplo, obviamente que estuvo Skinner, por ejemplo, también dentro de los más relevantes con el condicionamiento operante, pero después aparece un poquito lo que ya nosotros vamos a entender como la terapia cognitivo-conductual con Ellis, ¿ya? Albert Ellis, tremendamente importante en este origen. De hecho, Ellis es primero que Beck, pero Beck fue el más famoso, ¿ya? Lejos, ¿ya? Fue el que más escribió, bueno, ahora está su hija, Judy Beck, la que sigue como el tema de la terapia cognitivo-conductual.
Y después hubo varios avances, dentro de eso estaba Bandura, por ejemplo, con toda su teoría del modelaje, ¿ya? Y después llegamos, yo creo que a un hito fundamental, a mi juicio, que son las estrategias o las terapias de la tercera generación, ¿ya? Y ahí tenemos autores tan importantes como Hayes, la Marshall Linehan, por ejemplo, con las terapias de aceptación compromiso o la DBT, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, esta ciencia, pucha, puede ser relativamente joven, ¿ya? Pero en esta ciencia hay una serie de herramientas muy, pero muy interesantes, ¿ya? Algunas muy olvidadas porque están dentro de la primera generación, ojo, y muchas de las personas decían, oye, la primera generación, el conductismo, no, no, yo no soy conductista, ¿cachai? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Ya? Y hay estrategias muy interesantes ahí todavía, ¿ya? Y hay algunas que yo sigo ocupando y se las voy a mostrar un poquito, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se define la terapia cognitiva conductual como desde Beck? ¿Ya? Beck dice que es un tipo de psicoterapia, ¿ya? Que se enfoca en modificar, eso es súper importante, los patrones de pensamientos distorsionados, creencias irracionales y comportamientos problemáticos, ¿ya? Mediante una serie de técnicas estructuradas y directivas. Esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mi juicio, si bien existe toda una base científica al respecto, ya existe una base de las técnicas, yo creo que uno nunca tiene que olvidar al paciente. Y esa es una recomendación con mucho cariño para ustedes. ¿Por qué? Porque yo en algún momento, joven, mozuelo como ustedes ahí, rasta, con barba, fumando marihuana, no, mentira, eso no, no, no vamos a eso, ¿ya? Al principio yo era psicólogo de manual, lo voy a confesar, aquí, frente a ustedes. ¿Y qué significa ser psicólogo de manual? Significa, en estricto rigor, de que a mí me interesaban las técnicas, ¿ya? O sea, pucha, este chiquillo tiene crisis de pánico, entonces hay que hacer A, B, C, D, E. ¿Ya? Este chiquillo, no sé, tiene fobia social, hay que hacer A, ¿cachai? O sea, yo era psicólogo de manual, esa es la verdad. Y eso, y aquí hay que confesar, porque ustedes aprendan a lo mejor de los errores de uno, y eso hizo que probablemente muchos pacientes míos al inicio de mi carrera profesional desertaran, porque yo no veía al paciente, sino que veía a un grupo o un conjunto de síntomas. Y eso no está bien, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es mi recomendación? Por más que usted sea el cognitivo conductual más acérrimo, así, pero más clásico del universo, ya con tintes conductuales inclusive, no olvide al paciente. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que no importa si usted pasa 2 o 3 sesiones creando el vínculo, ¿ya? Sobre todo con adolescentes, chiquillos. No sé si alguno de ustedes atiende adolescentes. ¿Alguno de ustedes atiende adolescentes, no? Probablemente sí. Yo atiendo adolescentes, adultos. He atendido pocos niños. Honestamente, los niños no son lo mío. ¿Ya? De hecho, cuando he atendido niños, después me arrepiento. Digo, oye, pucha, ¿por qué dije que sí? Em, entonces, con respeto, lo digo para lo infantil. O sea, claramente los infantiles para mí son unos crack, ¿ya? Porque hay que tener pasta para eso, ¿ya? Y sobre todo con los adolescentes, porque los adolescentes generalmente llegan con la capucha ahí en la cabeza y llegan a sentarse ya que, ¿ya? Soy el 10.º psicólogo que ve, ¿ya? ¿Qué queréis? Así como, uy, buena onda, ¿ya? Entonces, obviamente que la vinculación es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si tú te vinculas correctamente con el paciente y el paciente cree en ti, va a creer en la técnica, ¿ya? Eso quiero decirle finalmente. Entonces nosotros podemos ser súper extremadamente correctos técnicamente hablando, pero si olvidamos al paciente, probablemente la deserción va a ser porque falta ese elemento fundamental, ¿ya? Que a mi juicio uno de los que hizo algo al respecto más clásicamente en la psicoterapia TCC es Ellis, porque Ellis se centró mucho en la filosofía de las creencias irracionales de los pacientes, ¿ya? Entonces ve que lo que hacía subrayaba mucho la importancia de la relación de los pensamientos, emociones y comportamiento. Esa es la terapia cognitivo-conductual. O sea, en definitiva, entender que estas tres como grandes estructuras obviamente se nutren, ¿ya? Obviamente se interfieren y si nosotros hacemos la modificación en uno, se modifica el resto, ¿ya? Ellis, Amor Eterno de Ellis, hay un libro que es tremendamente bueno, pero de verdad así como ya para así de ser bueno, se llama Manual de Terapia Racional Emotiva de Ellis, pero hay otro que me gusta más que es una terapia breve y duradera de Ellis. Hermoso libro.
¿ya? Yo lo tengo fotocopiado, eso sí. Soy ordinario, sí. Pero ese lo tengo desde la universidad. Ya, sí, muy Kuma, sí. Es todo rayado, sí. Em, no me lo he comprado, no, porque me gusta y tengo mi apunte. ¿Ya? Entonces, aquí a mí me encanta Ellis, debo confesarlo, porque también dice que, bueno, una psicoterapia para identificar, desafiar y cambiar sus creencias racionales y pensamientos negativos. ¿Ya? Y según Ellis, estas creencias y pensamientos son a menudo causa de problemas emocionales y de comportamiento. Claramente, ¿ya? Claramente. ¿Ya? Entonces, un poco las críticas que se le hace al cognitivo conductual en algunos momentos era que solamente se sentaba en la cognición. Y yo creo que él da en el punto, que es cognición y emoción, ¿ya? Obviamente que, y esto es una máxima, chiquillos, no existe cognición sin emoción o sin afecto, y no existe afecto sin cognición. O sea, están presentes, pero a mi juicio él hizo algo muy interesante y lo dejó como por escrito, ¿cachai? Un poquito lo que uno no entendía, ¿ya? Y Judith Beck, hija de Beck, que continúa con su trabajo, obviamente que es un proceso colaborativo entre el terapeuta y el paciente que se enfoca en las dificultades actuales, ¿ya? Y enseñanza de habilidades específicas. Y aquí hay un punto importante, ¿ya? Yo creo que aquí, como le podemos dar altas vueltas inclusive, ¿ya? Eh, Quizá a lo mejor es una deformación propia, ¿ya? Pero es tremendamente importante, creo yo, ir al síntoma que más aqueja al paciente, ¿bien? Porque si nosotros vamos al síntoma que más aqueja al paciente, obviamente que al abordar ese síntoma, a bajar ese síntoma, el paciente empieza a creer en el proceso, ¿ya? El paciente empieza a creer en ti como terapeuta, ¿ya? Y el paciente también rápidamente empieza a ver efectos de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Ya? O sea, obviamente sigo, obviamente, las recomendaciones de terapia cognitivo-conductual. Obviamente que hago mediciones de síntomas, ahí después les voy a mostrar algunas escalas que ocupo o test que ocupo. Entonces siempre voy como del síntoma que más le aqueja al que menos le aqueja, ¿ya? Entonces, porque eso hace finalmente que el paciente se sienta mejor rápidamente, ¿ya? Y eso permite ir a situaciones mucho más profundas después, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual no significa que solamente nos centramos en el presente, ojo, ¿ya? Porque los pensamientos también son del pasado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la actualidad hay una orientación dentro de la TCC que se llama la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, ¿ya? Que también hace exactamente lo mismo, o sea, se centra en los síntomas que el sujeto más le están afectando ahora y después vamos a lo profundo, ¿ya? Después vamos al cambio más complejo. Y un poco lo que hago también en las crisis de pánico, por ejemplo. En las crisis de pánico siempre me voy primero al síntoma que más le angustia y que es probablemente el miedo al miedo, ¿no? Han tenido pacientes con crisis de pánico, ¿no? Los pacientes con crisis de pánico le tienen miedo al miedo, ¿verdad? De hecho, lo primero que es te dice, hoy tengo miedo que me dé esto de nuevo. Ya, a mí siempre me ha llamado la atención algo, esto con respeto, tiro la talla y no se enoje nadie si tiene crisis de pánico. Pero me dice, "Oye, no, es que quería salir corriendo. Y yo siempre pienso, ¿y para dónde quería salir corriendo si la crisis de pánico igual la iba a tener? Po, ¿cachai? O sea, pero estás en esa sensación. Ya no sé, como quería salir corriendo. O sea, entonces, pero bueno. Entonces, obviamente que se enfoca en dificultades actuales y enseña habilidades específicas. Yo creo que ese es un punto trascendental, ¿ya? Yo creo que una de las fortalezas de la terapia cognitivo-conductual es que nosotros enseñamos un método. Y ojalá que este chiquillo o chiquilla sea su propio psicólogo después. Yo creo que las terapias tienen que tener un inicio, un desarrollo y un final, ya por si acaso. No es una cuestión así como ya, ¿cuántas sesiones son? No, no sé, unas 80. De aquí a 20 años más te doy de alta. No, o sea, tiene que tener un desarrollo y un inicio y un final, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que es esto? Bueno, nosotros tenemos que identificar que lo importante aquí es la base de los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos, ¿verdad? Esa interacción es súper importante, ¿ya? Y si nosotros, evidentemente, nosotros modificamos alguno de estos, obviamente que se va a afectar el resto del sistema, por así decirlo, del paciente, ¿ya? Pero aquí hay un tema importantísimo, ¿ya? No hay que olvidar nunca el entorno, ojo, ¿ya? Es una de las críticas que se le hace al cognitivo conductual, que se centra demasiado en los pensamientos, en las conductas y deja de lado el entorno. O sea, nosotros tenemos el mapeado po, y claramente, ¿cachai? Que el entorno es súper importante, po, ¿ya? Por lo tanto, el entorno también, pues, obviamente que modifica la conducta, modifica los pensamientos y eso obviamente que hay que tenerlo en cuenta. Los contextos son súper importantes, o sea, no es lo mismo crecer en una familia en donde, no sé,
existe una preocupación por el niño o niña adolescente que una familia que abandona de manera sistemática a un niño o niña adolescente. O sea, claramente no es lo mismo. ¿Ya? Obviamente que eso va a generar distorsiones probablemente cognitivas o pensamientos irracionales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, ¿ya? En la depresión, por ejemplo, miren, lo cognitivo puede haber una creencia de que no valgo nada. ¿Ya? En la manía, por ejemplo, puede haber una creencia de que soy todopoderoso. ¿Cachai? Cuando un paciente está con un brote maníaco, así como heavy, cree que todo lo puede. ¿Ya? En la crisis de pánico, pucha, la creencia de que me estoy muriendo, ¿verdad? Me estoy ahogando. ¿Ya? Me acuerdo de una paciente decía ese bolo esofágico que te dicen, como, no, no puedo trabajar. ¿Ya? O pacientes que tienen miedo a no respirar. ¿Ya? Y es imposible dejar de respirar, ¿cachai? Pero la gente cree eso. ¿Ya? También, por ejemplo, el TLP, por ejemplo, el cognitivo, por ejemplo, la creencia de que otros me abandonarán y será heavy. Eso se lo puse yo ahí, por si acaso. ¿Ya? Y el trastorno de ansiedad, por ejemplo, preocupaciones constantes, pensamiento catastrófico, todo es catastrófico en la ansiedad. De hecho, si usted quiere desearle algo mal a su ex que le hizo daño, ya dígale, ojalá te dé un trastorno de ansiedad generalizado, siempre. ¿Ya? Porque si le desea la muerte es más fácil, pues, ¿no? Se muere y, ya, y se murió, pues. Ya, pero alguien con trastorno de ansiedad generalizada está todo el día preocupado, está todo el día constante en que se va a morir, está con síntomas ansiosos de manera permanente, ¿cachai? Eso es un sufrimiento permanente, ¿ya? Entonces, claro, en lo emocional, por ejemplo, claro, una depresión, tristeza, sensación, pesadez baja, pesadez baja energía, entre otras cosas, la manía, la excitación alta, la excitación, la energía muy alta, por ejemplo. En el pánico, miedo, mucho miedo, ya, aumento de frecuencia cardíaca. Y en el TLP, por ejemplo, todos los anteriores son diferentes, ¿cachai? O sea, y en la ansiedad, el nerviosismo, el miedo, la tensión y irritabilidad. ¿Ya? Y en lo conductual que puede pasar en la depresión, obviamente pasar excesivo tiempo en la cama, ¿ya? En la manía, pucha, impulso irrefrenable, sexual, a los gastos, etcétera, etcétera. En el pánico, la agitación y la búsqueda de reafirmación. Y en el TLP clásico, las autolesiones, ¿verdad? Las amenazas también de lesionarse o de suicidio. Y, por ejemplo, en la ansiedad, la evitación. Ya, la evitación de situaciones, no viajar, no subirse a la micro, al bus, entre otras cosas. ¿Ya? Y yo aquí les voy a dejar de regalo un libro que es hermoso, ¿ya? De verdad que es como, no sé si han leído esos libros que se llaman, no sé, Estadística para Damis, no sé, o no sé, Cuestión para Damis. Este libro parece así. De verdad está tan bien explicado esto que de verdad es un placer leerlo. Ya, si alguien después lo quiere, me lo puede pedir al correo. Se llama Doing CBT. Ya está en inglés, pero ustedes cachan ahora con la inteligencia artificial, ustedes lo suben a una aplicación y lo traducen. ¿Ya? Y no quedan tan mal las traducciones. ¿Ya? Se llama Doing DBT, A Comprehensive Guide to Working with Behavior, Thoughts and Emotions. ¿Ya? Muy, muy buen libro. De verdad que se lo recomiendo. ¿Ya? Entonces la TCC, a mi juicio, ya obviamente que va a los desafíos actuales de la salud mental. ¿Ya? Obviamente, primero, obviamente aumenta lo que es la conciencia y la aceptación social, por ejemplo, es la idea. ¿Ya? Obviamente nosotros lo que queremos hacer es que este paciente se sienta adaptado a su contexto, ¿verdad? Que probablemente es como el criterio que nosotros usamos del DSM-5, es que cuando el sujeto se siente desadaptado, claramente hay un problema, ¿verdad? ¿Ya? O sea, cuando genera la clásica, y yo me acuerdo cuando estudié psicología normal, se llama en mi ramo, em, cuando el síntoma es clínicamente significativo, ¿verdad? Entonces, efectivamente lo que hace la TCC es una terapia mucho más corta. Ya, las terapias cognitivas conductuales deberían durar entre 12 a 15 sesiones, por ahí. ¿Ya? Ahora bien, ojo, como les dije anteriormente, no olvida al paciente, po, ¿cachai? Si usted pasa una, dos sesiones, tres sesiones ahí como tratando de vincularse y haciendo un buen match, pucha, yo creo que es una buena inversión, ¿ya? También, ojo, hay una alta demanda en la actualidad de tratamientos basados en evidencia, ¿ya? O sea, hay mucha demanda de tratamientos basados en evidencia, ¿ya? De hecho, me pasa muchas veces que la gente llega a la consulta preguntando qué línea tiene uno, ¿ya? Porque la gente está aprendiendo más de esto. Antes uno iba al psicólogo nomás, ¿verdad? Pero ahora uno que conoce más de psicología, tanto estas cuestiones de las redes sociales, ¿cachai? O sea, uno ya sabe más o menos, obviamente que hay distintos tipos de psicólogos, ¿ya?
Y de hecho, probablemente, con mucho respeto a decir esto, la terapia cognitivo-conductual es una de las más recomendadas por psiquiatras. ¿Ya? El acceso a la información también es súper importante, porque nosotros, evidentemente, dentro de la terapia también hacemos psicoeducación y eso es una parte importante, ojo, ¿ya? También hay una preferencia por tratamiento a corto plazo, ¿ya? Cambios también en los modelos de atención en salud mental en la actualidad. Probablemente usted ha visto en cada uno de los paradigmas clásicos, ahora hay, no sé, terapia breve en tanto, o sea, porque efectivamente la gente necesita cambios rápidos, ¿ya? Y este mundo está demasiado rápido también, ¿ya? Y obviamente que hay una adaptación interesante a diversas culturas, diversas comunidades, y obviamente que todo esto se puede integrar bastante bien en salud mental, ¿ya? De hecho, recuerdo una publicación que se hizo, no me acuerdo en qué revista, en la revista Terapia parece, que probaron un programa de terapia cognitivo-conductual y se dieron cuenta que 12 sesiones de terapia cognitivo-conductual bastaban, por ejemplo, para reducir significativamente la depresión. ¿Ya? Ahora bien, todo esto probablemente usted dice, no, si es que este loco está puro blufeando, ¿cachai? No sé, no te creo, me encanta este meme, ¿ya? No creo que sea tan efectivo. Bueno, aquí le tengo. Vamos a empezar a justificar. Este artículo es muy interesante, se llama La eficacia de la terapia cognitivo-conductual, una revisión sistemática con metaanálisis. ¿Ya? Los metaanálisis lo que hacen es revisar muchas publicaciones científicas al respecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos arrojó este metaanálisis? Que la TCC obviamente tiene un efecto muy significativo en los trastornos de ansiedad, los somatomorfos, la bulimia. Bueno, vamos a hacer un curso ahora de TCC en trastorno alimenticio, control del aire y el estrés en general. ¿Ya? Pero aquí está el dato más interesante. Miren este dato, chiquillos. O sea, de verdad que aquí, ay, aquí va a decir, oh, este loco está mintiendo. No. Miren los trastornos limítrofes de la personalidad. Miren el porcentaje. ¿Ya? Un 82% de efectividad. El trastorno de pánico, 77%. Ira y agresión, 66%. La depresión, entre el 51 y 87%. La ansiedad infantil, 56%. Fatiga crónica, 50%. Trastorno de personalidad, miren, 47%. Te cacha que los trastornos de personalidad son súper complicados, pues, ¿cachai? O sea, ya tener un 47% es súper bueno. La ansiedad generalizada, usted sabe, acuérdese de su ex, decía una ansiedad generalizada, 46%, la fatiga crónica, un 40%, la bulimia, entre un 40 y un 44%, y el trastorno obsesivo compulsivo entre un 38 y un 50%. Bien. Ahora bien, yo creo que una de las fortalezas que tiene la TCC es que mide, ¿ya? Y ahí yo también lo invito a ustedes que midan también, ¿ya? Porque al menos voy a saber si es que lo que hice surtió efecto o no, pues chiquillos. ¿Ya? Si a veces esta competencia no tiene que ser para con los demás, la competencia de llegar a la excelencia de uno como colega, psicólogo, es para con uno mismo. Y la autocrítica no significa que yo me vaya a tirar al suelo, ¿no? La autocrítica significa, oye, hay herramientas que a lo mejor yo las manejo mejor, o las aplico mejor, o he visto que los pacientes andan mejor con esto. Voy a hacer como que te creo, dice este chiquillo. Ya sigo sin creer. Otro más. Otro artículo publicado súper interesante. ¿Ya? The Process of Cognitive Behavior Therapy. ¿Ya? También una revisión sistemática y un metaanálisis. Y aquí quiero decirles algo muy interesante, chiquillos, pero muy interesante. ¿Ya? Este artículo lo que encontró es que las estrategias cognitivas, ojo, las estrategias obviamente conductuales, por ejemplo, como los procesos de cambio en la TCC, son efectivos como para la ansiedad y la depresión, pero las estrategias cognitivas son las mejores, ¿ya? O sea, pareciera ser que la reestructuración cognitiva, la aceptación, compromiso, ¿cachai? O sea, pareciera ser finalmente de que son las técnicas que deberíamos realizar. ¿Ya? Y lo otro, miren este dato interesante, que el papel de la alianza, un poquito lo que les decía anteriormente, preocúpense de la alianza, no solamente vean el síntoma, ¿ya? Y las tareas para la casa son predictores de un buen resultado. O sea, ¿qué tenemos que preocuparnos entonces? Mejorar nuestra alianza terapéutica y que las tareas para la casa tengan un significado para nuestro paciente. ¿Ya? Y también, ojo, y ahí no tengan miedo de confrontar al paciente amablemente, eso sí, pues, eso, "Oye, qué no, pues, amablemente, decir, ¿qué? ¿Cómo no así las tareas? Sí, me tenía aquí, ¿qué? No, pues, amablemente, oye, pucha, Juanito, es importante que hagas las tareas, ¿cachai? Es importante
obviamente hay que ver tu avance y así te vas a sentir tú bien, ¿cachai? Yo con los adolescentes utilizo, no sé, pero así como lo que dice coloquialmente psicología inversa. Cuando caché que a un cabro le caí mal, yo le dije, oye, sé que, pucha, me gustó conocerte, le digo ya, pero hagamos la corta, po. Si yo sé que tú no querías estar acá, yo sé que estáis obligado acá, pero si estáis bien tú, obviamente vamos a avanzar rápido. ¿Cachai? Entonces, un poquito a veces hay que utilizar el humor, ¿cachai? Hay que utilizar como algunas estrategias que puedan ser como, a veces hasta arriesgadas. ¿Ya? Me acuerdo de una paciente, ¿cachai? No, yo no quiero estar acá, ¿cachai? Me da una lata. Sí, yo dije, yo también me da una lata estar acá. Sí, aparte más temprano, sábado. Chuta, quedo mirando así, chuta, ya, entonces, y ahí se mató la risa, pues, ¿cachai? Y ahí se quebró el hielo. ¿Ya? Entonces a veces son un poquito arriesgadas, porque de repente, no sé, dependiendo de cómo venga el paciente, ojo, hay que usar el humor, pero nunca tanto. ¿Ya? También, miren, interesante, tampoco ahí cuando se encuentra usted con su ex, ahí, no, usted tiene esa cara en este momento, no, no, no creo. ¿Ya? También otro más, miren. ¿Ya? Otro Cognitive Behavior Therapy en adultos con trastorno de ansiedad. ¿Ya? Y este es un artículo muy interesante porque, miren, ¿ya? Evalúa, y esto es lo relevante, evalúa la eficacia de la terapia cognitiva conductual versus el resto de terapias que existen. ¿Ya? Entonces, miren lo que dice, que en los trastornos de pánico la TCC es 50% más efectiva. En los trastornos de ansiedad social, fobia social, es 70% más efectiva. En el TEPT, ya, miren, no es tan superior, ojo, miren eso interesante, ¿ya? Porque eso nos puede dar cuenta de a lo mejor que pueden existir otras aproximaciones igual de buenas. ¿Ya? La ansiedad generalizada, un 84% más efectiva, y en el trastorno obsesivo compulsivo un 43%. ¿Ya? O sea, claramente no lo digo yo, lo dicen los estudios. Ya, no lo sé, Rick, dice aquí, parece falso esto, ¿verdad? Y otro más, ya un poquito para terminar de los datos. Aquí les voy a mostrar este que me interesa. Miren esto interesante. Esta es una comparación finalmente de diversas técnicas. ¿Ya? Diversas técnicas que se hicieron en diversos pacientes. Esto fue un metaanálisis que se hizo con 5.048 pacientes. ¿Ya? O sea, podemos decir que algo de representativo tiene eso. ¿Ya? Y el estudio evaluó, por ejemplo, las diferentes terapias, ¿ya? Y los trastornos de ansiedad generalizada. Las terapias cognitivo-conductuales, y ahí es lo que quisiera subrayar, chiquillos, las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, ¿ya? Estas fueron las más efectivas en reducir la ansiedad generalizada, ¿ya? Las terapias cognitivo-conductuales clásicas también fueron efectivas en reducir los síntomas ansiosos. Las terapias de relajación también fueron efectivas, ¿ya? Pero con menor aceptación, ¿ya? Aceptabilidad de las terapias CBT, y no se encontraron diferencias significativas en el tratamiento en comparación con tratamientos habituales de todo tipo de psicoterapia. Por ejemplo, el riesgo relativo de la CBT versus los tratamientos habituales, ¿ya? Entonces, la TCC mostró una reducción significativa en la severidad de la ansiedad en el periodo de seguimiento. O sea, si nosotros observamos, este es un dato importantísimo, chiquillos. Miren, miren esto es lo que les voy a decir. Aquí está la efectividad, se probó la efectividad de las técnicas, pero aquí miren lo que se probó la aceptación, ¿ya? Y aquí quiero mostrarles un tema, o sea, como que si yo creo o no creo en la técnica, o sea, si cuando el terapeuta me propuso esto, creo, no, encuentro medio chanta esto. Ya, pero miren, las terapias de tercera generación, cognitivas conductuales, fueron las más efectivas, ¿ya? La reestructuración cognitiva fue la que tuvo mayor aceptación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pareciera ser que combinar estas dos cosas pudiera ser un buen match, ¿ya? Sin embargo, miren para acá para abajo. Por ejemplo, las técnicas de relajación no son tan bien aceptadas. Como que la gente, ¿no? Como que no me gusta tanto. La terapia conductual tampoco, no muy bien. Y la psicoeducación, ojo, la psicoeducación como única estrategia, ojo, ¿ya? Tampoco fue muy aceptada, ¿ya? Em, entonces, claramente tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, y obviamente echarle mano a los estudios para obviamente saber un poquito para dónde nos vamos como terapeutas también. ¿Ya? Entonces ahí van a haber muchos más estudios, puse caleta, no quiero ahondar más en esto porque efectivamente me interesa ir como a las técnicas.
¿ya? Entonces ahí obviamente lo importante es que usted ponga ahí a ver quién es el doctor. Usted es el que sabe, po, ¿cachai? Usted sabe, usted obviamente lee, usted aprende. Por lo tanto es importante que usted, y esto es una de las formas de trabajar la terapia cognitiva conductual, cuando uno, por ejemplo, está atendiendo a un paciente, uno tiene que eh, como capacitar o psicoeducar al paciente en cómo uno trabaja. ¿Ya? De hecho, yo les explico a mis pacientes cómo yo trabajo. ¿Ya? Mira, yo soy cognitivo-conductual, por eso yo siempre no le empiezo a hacer una presentación de DEC, o sea, no, o sea, les digo, me soy cognitivo-conductual, yo trabajo mucho con los pensamientos, las cogniciones, ¿cachai? Cómo sientes y cómo te comportas. Entonces, generalmente te voy a ir haciendo preguntas para que tú entiendas, que te voy a ir preguntando, ¿y qué pensaste, qué sentiste y cómo actuaste, por ejemplo? Un poco para que entiendan lo que se viene. ¿Ya? Entonces hay varias ventajas de la TCC y algunas desventajas, ojo. ¿Ya? La ventaja es que existe una eficacia comprobada, de eso no hay duda. Existe respuesta superior en algunos casos. Trastorno de ansiedad tiene una respuesta superior. ¿Ya? Depresiones tiene una respuesta superior. Probablemente usted ha leído el libro de terapia cognitiva de la depresión de Beck. O sea, es la base de todas las intervenciones de los servicios de salud en estos momentos. ¿Ya? Aplicabilidad diversa. Se puede aplicar a diversos contextos, a diversos trastornos, a diversos grupos etarios, de todo. También tiene beneficios muy diversos en, en todas las poblaciones y a mí lo que me ayuda es un enfoque estructurado y orientado a habilidades, ¿ya? O sea, como a enseñar. Y obviamente desventaja hay grupos que son mucho más complejos, que no tienen una como gran incidencia, probablemente una terapia cognitivo-conductual, quizás en un tema más vocacional no tiene nada que hacer, o sea, puede ser, pero si alguien quiere encontrar el sentido de la vida, probablemente hay otras mejores terapias, a mi juicio. ¿Ya? La efectividad variable de acuerdo con trastorno, claramente. ¿Ya? Hay una participación activa del paciente. Esto yo lo dejo como negativo, pero a mi juicio también es positivo. ¿Por qué lo dejo como negativo? Porque el paciente obviamente tiene que aprender qué es lo que es la TCC, ¿ya? O al menos las nociones básicas. ¿Cachai? Y las limitaciones en algunos trastornos severos, pero claramente eso lo tenemos casi toda la psicoterapia. Y obviamente este tema es súper importante, chiquillo, tener terapeutas entrenados. ¿Ya? Entrenados. Hay estrategias que rayan en el filo de la complejidad, entonces uno tiene que estar bien preparado, sobre todo, por ejemplo, las técnicas de sensibilización sistemática, las técnicas de impulsing, por ejemplo, uno tiene que estar preparado. ¿Ya? Entonces hay que saber cómo reaccionar. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto es una aplicación clínica, ¿ya? Que obviamente que vamos a las cogniciones, vamos a los pensamientos, reestructuramos pensamientos y nosotros creemos que eso evidentemente va a afectar la conducta de las personas. ¿Ya? Ahora bien, las terapias cognitivo-conductuales comparten, y esto es importante, las siguientes suposiciones. Los individuos responden a las representaciones cognitivas, ¿ya? De los acontecimientos ambientales en vez de los acontecimientos mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo respondo finalmente a la imagen mental, a la creencia de lo que yo tengo de los objetos, no al objeto en sí. ¿Ya? El aprendizaje está mediado cognitivamente, claramente. Ya no hay duda de eso. La cognición media la disfunción emocional y la conductual. ¿Ya? Algunas formas de cognición pueden registrarse y evaluarse, claramente, sobre todo las más básicas, que les voy a mostrar más adelante. Y la modificación de las cogniciones puede cambiar emociones y conducta. De hecho, un poco eso lo ve uno en, por ejemplo, como les dije anteriormente, en la terapia cognitiva conductual central, el trauma. En pacientes que han tenido vivencias traumáticas de trauma complejo, por ejemplo, uno observa finalmente de que efectivamente cambiando la cognición hay un alivio, y un alivio bastante rápido. ¿Ya? Tanto los procedimientos cognitivos como los conductuales para el cambio son deseables y pueden integrarse en las intervenciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Efectivamente, entender un poquito estos principios que son fundamentales. ¿Ya? Y obviamente que ahí existen algunas principales características. ¿Ya? Las variables cognitivas constituyen un elemento importante a estudiar. El objetivo específico es el procesamiento de la información muchas veces y las técnicas cognitivas, ojo. También, ojo, se hace un análisis funcional, pero no tan acabado como en la primera generación. ¿Ya? Aquí se hace un análisis funcional, sí, correcto, pero no tan profundo. ¿Ya? Y yo creo que no es lo más importante acá. ¿Ya? Porque en algún momento los conductistas le pusieron mucho énfasis a eso y dejaron fuera las técnicas para cambiarlo. ¿Cachai? Estaban más como empecinados en determinar la conducta más que hacer algo por esa conducta.
¿ya? Obviamente que hay un énfasis notable en la verificación científica o empírica. La terapia es de duración breve y la terapia es una colaboración, y esto me gusta mucho, una colaboración entre terapeuta y paciente. ¿Ya? Y en algunos casos, yo diría que la mayoría, ya los terapeutas cognitivos conductuales somos directivos. En algunos momentos, chiquillos, no en todos, ¿ya? En algunos momentos hay las personas, si ustedes son clínicos, obviamente han estado frente a pacientes descompensados. En algún momento las personas necesitan a alguien directivo, ¿ya? Lo necesitan, ¿ya? Porque están en pleno brote, en plena descompensación y necesitan a alguien directivo. Eso no implica de que uno en la terapia, en toda la terapia, va a ser directivo. Eso quiero hacer una aclaración importante, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender que desde esta terapia ya vamos a hablar de estructuras cognitivas, ¿ya? A lo mejor se va a acordar de los esquemas cognitivos, ¿se acuerdan? De los contenidos cognitivos, de los procesos cognitivos y los productos cognitivos, ¿ya? Y esto a su vez, esto no es tan importante, obviamente algunos son más accesibles que otros. Ya no quise decir, no quise colocar inconsciente, no sé por qué, pero son más accesibles que otros, ¿ya? Con respeto. ¿Y cuáles son los accesibles? Son los pensamientos automáticos, ¿ya? Eso es con lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Nosotros partimos trabajando con los pensamientos automáticos hasta llegar a los esquemas, que serían obviamente esas estructuras cognitivas mucho más profundas, ¿ya? Entonces, los pensamientos automáticos, obviamente, como dice acá, son cogniciones que surgen espontáneamente en respuesta a situaciones específicas. Y usted probablemente los conoce, lo ha visto, o sea, no sé, reprobé un ramo, soy un tonto. ¿Ya? Me forman en la prueba, pucha, sigo para esto. Esos son pensamientos automáticos, se disparan rápidamente. Suelen ser breves, verbales muchas veces, o en forma de imágenes mentales. Por ejemplo, tiene un paciente de que él siempre me decía, yo no sé qué, tengo miedo de que me venga una crisis de pánico. ¿Sí? Entonces, me vuelva así, efectivamente, una crisis de pánico. Y él siempre me decía que se imaginaba como botado. Entonces, él se imaginaba una imagen mental de él así como botado, ¿cachai? Sin que nadie lo ayude. Y ustedes se dan cuenta que eso es perturbador, po. O sea, evidentemente pueden ser, obviamente, frases, pueden ser palabras, pero también pueden ser imágenes. ¿Ya? Están directamente accesibles, por ejemplo, a la conciencia, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos trabajar con ellos, podemos manipularlos en algunos casos, y obviamente que algunas veces reflejan creencias mucho más profundas que son los esquemas. Y los esquemas finalmente son las estructuras más profundas a las cuales nosotros tenemos que llegar, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esas distorsiones cognitivas, esos pensamientos automáticos, para poder, ojalá, repercutir en los esquemas. Y los esquemas son esas frases mucho más profundas que tenemos. Por ejemplo, tengo miedo al abandono, ¿ya? Tengo miedo al fracaso. Tengo miedo a equivocarme, por ejemplo. ¿Ya? Cuando digo soy tonto, por ejemplo, no sirvo para esto, etc. O sea, esos son como los pensamientos automáticos, pero profundamente a eso hay esquemas. Y esos esquemas y esos pensamientos automáticos, según Ellis y Beck, efectivamente comienzan a formarse desde los 5 años en adelante, ¿ya? De hecho, ambos fueron psicoanalistas, Ellis y Beck fueron psicoanalistas, ¿ya? Pero se dan cuenta que, pucha, algo les faltaba y ahí un poquito empezaron a trabajar esto. No entendí esto, por favor, un ejemplo, profe. Ya, paciente real, ¿ya? Paciente con crisis de pánico, Rodrigo, edad 29 años, soltero, sin problemas aparentes. Ya puse aparente ahí porque en realidad, no sé si le ha pasado a usted, pero cuando los pacientes con crisis de pánico, sobre todo los hombres, con respeto, ya no se enojen conmigo, los hombres llegan y dicen, no, me dio una crisis de pánico y no ha pasado nada en mi vida. No, estoy súper bien, ¿cachai? Y después uno empieza a entrevistarlo. Y yo dice, oye, qué suerte que tiene una crisis de pánico, hermano. O sea, de hecho, es lo mejor que tuvo el pasado, ¿cachai? O sea, tienes la embarrada en la vida, se separaron, tienen problemas en la pega, tienen problemas con la pareja, con la amiga, con ventaja, o sea, tienen problemas por todos lados, pero no sé por qué me dio esto. Ya, ya. Entonces, refiere, por ejemplo, que mientras iba al mall, que estaba lleno, muy, muy lleno, me acuerdo ese paciente, comienza a sentir un ligero mareo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense con un paciente panicoso, po, ¿ya? Los pensamientos automáticos. ¿Qué pasaron? Al sentir el mareo, tiene el pensamiento automático, esto es un ataque de pánico, ¿ya? Inmediatamente, me voy a desmayar, ¿ya? Nadie me va a ayudar.
¿cachai? Empieza a dispararse ese tipo de pensamiento y obviamente que esos pensamientos son súper rápidos, son súper profundos y obviamente que aumentan la angustia, po, ¿ya? Entonces esto cree como este círculo vicioso o patológico que tiene la ansiedad, po. La ansiedad nutre la angustia y la angustia nutre la ansiedad. Entonces claramente es una bomba, po, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y un poco lo que hago yo de la terapia cognitivo-conductual, es quebrar esa correlación, po. Y de hecho yo en las terapias cognitivo-conductuales lo que hago, aunque ustedes decían, oye, una paciente una vez me dijo esto, ustedes los psicólogos, lo único que saben hacer bien es meter el dedo en la llaga, ¿ya? Es una chiquilla con TLP. Ustedes comprenderán ese pensamiento dicotómico que tiene. Una semana yo era, oye, Jonathan, eres el mejor psicólogo del universo. Oye, pucha, oye, te amo. Eres el mejor, weón. Eres el mejor, lejos, lejos. Nunca había tenido un psicólogo tan bueno como tú. A la otra semana, ¿dónde tuviste el título? ¿Ya? ¿Dónde sacaste el título? O sea, ¿y tú crees que así me vas a tratar? ¿Así tú me vas a ayudar? Entonces, es una recomendación, ojo, si ustedes son chiquillos más jóvenes, ojo con los trastornos de personalidad. No, es como lo que uno le dice cuando quiere terminar una relación. No soy yo, o sea, es al revés en realidad. Es ella, por si acaso, no eres tú, ¿ya? Porque efectivamente los trastornos de personalidad son a pesar de uno, ¿ya? Entonces hay que tener ahí como harta sapiencia para manejar bien un trastorno de personalidad limítrofe, sobre todo porque de verdad son un punching ball, po. O sea, uno es un punching ball. Una semana uno se va, pucha, arriba, po, qué bacán. No sé, Juanita está avanzando, estoy feliz. Y la otra semana se quiere suicidar. Me acuerdo esa paciente, de hecho, esa misma paciente. Una semana me dijo, "Oh, yo la encontré, no sé, pega. No, cuestión". Y la otra semana, no, estuve toda la semana viendo cómo tirarme a la línea del tren y pensar qué se sentiría si moriría rápido. Sí, así era la sesión. ¿Ya? Te cacha que una roller coaster es como una, ¿cómo se llama esta cuestión? Eso, una montaña rusa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el pensamiento automático, ¿verdad? Esto es un ataque de pánico, me voy a morir, ya nadie me va a ayudar. Pero esto está sustentado por esquemas más profundos, ¿ya? Subyace a la reacción, en este caso, obviamente, que hay un esquema mucho más profundo, una creencia de que situaciones impredecibles, ¿ya? Abrumadoras, inevitablemente conducen a la crisis de pánico. En estricto rigor, el esquema más profundo que él tenía era que si no lo controlo, está mal. ¿Se entiende? O sea, si no tengo el control absoluto de la situación, está mal. Entonces, ese era el esquema que había que llegar, ¿ya? Y con ese esquema llegamos, en definitiva, con un poco la estrategia que le puedo mostrar, ¿ya? ¿Cómo el proceso terapéutico? ¿Ya? De esta forma. Así es, ¿ya? Em, siempre, chiquillos, siempre, siempre. ¿Cuándo? Siempre. Pues siempre, ¿ya? Siempre hay una evaluación inicial, siempre. Puede ser que siempre, ¿ya? Y ahí hay muchas técnicas, muchas herramientas. Yo ocupo, no sé, el DAS-21, por ejemplo, que me gusta mucho, que mide ansiedad, depresión y estrés. Ocupo el VAI, que es el Beck Anxiety Inventory. Ocupo el BDI, el Beck Depression Inventory. El STAI, que es ¿cómo se llama el STAI? No me acuerdo. Pero que mide ansiedad, rasgo y ansiedad. Bueno, la circunstancial no la rasgo. Depende, ¿cachai? O sea, en definitiva, yo creo que si uno tiene sospecha de un posible diagnóstico, hay que verlo, po, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, he tenido pacientes, desde pacientes con eyaculación precoz, ¿cachai? Hasta pareja, no sé, eh, poliamorosa, ¿cachai? O sea, entonces el espectro es muy amplio. Entonces uno tiene que encontrar finalmente cuál puede ser el síntoma preponderante y ver qué escala poder aplicar. Hay millones de escalas, ¿ya? Pero un poco les mencioné las que siempre aplico, ¿ya? Y la otra que siempre hago también, aplico em, la Milon Test, la escala de personalidad de Milon Test. A mí me encanta Milon, soy fanático de Milon, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva puede pasar, y esto es importante, puede pasar que frente a nosotros hay un cúmulo de síntomas, ¿verdad? Pero ese cúmulo de síntomas es un subsíntoma de otro tema más complejo, como por ejemplo un TLP. Probablemente ustedes han encontrado diagnosticados TLP, por ejemplo, cuando llegan a su consulta, chiquillos, y obviamente porque llegan con reiteradas crisis de pánico,
episodios depre, ¿cachai? Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, y el Milon Test lo que hace es medir eso. O sea, medir rasgos de personalidad, trastorno de personalidad, clínicas, también tiene escalas clínicas. Entonces eso ayuda a entender finalmente, oye, ¿esto es causalidad ambiental o tiene que ver con una estructuración de cómo el paciente está o cómo se configuró finalmente? ¿Ya? Entonces es un tema importante, creo yo. ¿Ya? Entonces, la evaluación inicial es importante, obviamente, identificar los problemas actuales, o sea, lo que le está pasando al paciente en la actualidad, cuáles son los síntomas por los cuales viene y todo lo demás, y probablemente poder explicar al principio qué es lo que es la TCC. ¿Ya? Se explican los principios, muchas veces se logra identificar el problema. Ojo, también importante esto, no nos equivoquemos, importante no patologizarlo todo, pues, ¿ya? No todo un trastorno, por si acaso. Ya de repente uno tiene esa tendencia, bueno, este loco tiene. No, a veces es estrés, tiene problemas de adaptación, no es un trastorno, ya, por si acaso. ¿Ya? Y obviamente hay un desarrollo de conciencia y la comprensión del cliente, después pueden venir estrategias de reestructuración cognitiva, ¿ya? Después el desarrollo, por ejemplo, de prácticas de habilidades de afrontamiento, por ejemplo, tarea o ejercicio fuera de la sesión, es súper importante las tareas para la casa. Ustedes vieron que había un estudio que efectivamente comprobaba que las tareas para la casa eran un predictor importante del éxito de la psicoterapia. ¿Ya? También pueden haber revisiones, reforzamiento en el tiempo, por ejemplo, prevención de recaída es súper relevante. Hay un proceso de cierre importante, ojo, ya uno puede ir después, al menos lo que yo hago es cuando ya el paciente está mejor, efectivamente ya lo voy citando cada 2 semanas. Al principio, dependiendo, ojo, muchas veces, si es un tema muy crítico, sí, todas las semanas, pero después vamos pasando el tiempo, cada 2 semanas, después una vez al mes y después ya la última una vez cada 6 meses. ¿Ya? Y ahí ya después está dado de alta. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es finalmente como las tareas habituales que nosotros damos? Varias, los registros de los pensamientos automáticos. Yo les voy a mostrar un par de registros para que los vean. Esto obviamente lo que hace es aumentar o ayuda a aumentar la conciencia de lo que me está pasando. ¿Ya? Otra estrategia que me parece interesante y que es súper efectiva es un diario de gratitud. Em, de hecho, uno puede decir, mira, puedes colocar 2 o 3 cosas por las cuales agradecer en el día, porque a veces las personas, sobre todo los que están con depre, están centrados en lo negativo, ¿ya? Y no salen de lo negativo. Entonces, todo es negativo, el terapeuta es negativo, el mundo es negativo, el futuro es negativo, yo soy negativo, o sea, todo está todo mal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el diario de gratitud es súper importante. ¿Ya? También, técnicas de relajación, mindfulness. ¿Ya? Yo debo reconocer que al principio decía, no, mindfulness debe ser una cuestión, una moda nomás, pero de verdad que lo autopractico y también se lo estoy dando a mis pacientes y hay una cuestión interesante. ¿Ya? Y de hecho hay muchos artículos que evidencian su efectividad. Ejercicio de posición. Ojo, que uno puede finalmente ayudar al paciente a que vaya acercándose paulatinamente al objeto que le teme o no sé, por la situación como fóbica, entre otras cosas. ¿Ya? El desafío de las creencias irracionales. Hay unas herramientas que son bien específicas. El mindfulness o la atención plena, como les decía, y un poco lo que ha hecho la tercera generación, ha incorporado el mindfulness dentro de su estrategia. ¿Ya? Tareas de autocuidado, claramente, ojo. Ya a veces a mis pacientes con depre les digo, ya, ¿quería el camino largo o el camino corto? Chuta, ¿cuál es el camino largo? El camino largo es hacer cambios de hábito. ¿Qué significa eso? Ejercicio físico. No sé, momentos de meditación, ¿cachai? Onda, momentos para ti. No, es que no tengo tiempo. Chuta, entonces, camino corto. ¿Y cuál es el camino corto? Pastilla. Ah, no, porque no quiero medicarme. Pucha, elige, po. O sea, ¿te querés matar? Entonces, chuta, no sé, po, ya, elige tú. El ejercicio físico es tremendamente importante. Ojo, tremendamente importante. O sea, cuando usted tenga una paciente depresiva, tiene que movilizarla, como sea. Que salga a caminar, que salga, no sé, a juntarse con la amiga, qué sé yo, que haga, que se mueva. Es súper importante. La hora que es. Desafío de creencia irracional, yo le dije análisis de problemas, disculpen, prácticas habilidades sociales y lecturas educativas o de autoayuda. Hay lecturas muy interesantes. ¿Ya? De hecho, yo les voy a mostrar algunas. ¿Ya? Psicoeducación, tremendamente importante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el caso de algunos pacientes que he tenido con trauma complejo, eh, siempre les doy folletos como de las típicas reacciones que hay frente al trauma. Entonces, para que las personas no se angustien más, po, ¿cachai? Para que entiendan que lo que está pasando es normal. ¿Ya? Folletos para que entiendan el trauma, por ejemplo, folletos que obviamente
en donde se les dice, por ejemplo, las típicas situaciones que se evitan, ¿cachai? Para que no crea que está loca o loco. ¿Ya? Lo mismo lo hago con depresión, lo hago con ansiedad y todo lo demás. Hay la página de internet que me gusta para que la vean ahí es la Clínica Mayo. ¿Han visto la Clínica Mayo? La Clínica Mayo explica buenas cosas, ¿cachai? O sea, y cortita. Igual si estamos en Chile, la lectura no es algo que a los chilenos les guste. 2 páginas, con suerte. Una página ideal, impreso, o al correo, o al WhatsApp, no sé. ¿Ya? Entonces, existen 3 generaciones, chicos. ¿Ya? Pero ojo, dentro de esta generación en la TCC hay caleta de técnicas, demasiadas técnicas. Ya yo pongo algunas nomás, ¿ya? Y un poco lo que nosotros vamos a hacer en el curso es describir, obviamente, cada una de estas generaciones, pero además describir la caja de herramientas por cada una de estas generaciones. ¿Ya? La primera, la clásica, ya la conductual, ¿verdad? La que está centrada en la modificación de la conducta, Tessin, Skinner, Volpe, Thorndike, Meichenbaum, entre otros, y está centrada en la modificación de conducta, ¿verdad? ¿Ya? Y aquí incluye técnicas de entrenamiento en relajación, ojo, ocupen eso, la desensibilización sistemática y el entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en inoculación del estrés, técnicas de exposición, no lo puse aquí, no, técnicas de exposición, entre otras. ¿Ya? Después, la segunda generación, Beck, Ellis, Padesky, Judith Beck, entre otras cosas, que incorpora el componente cognitivo. Y aquí aparecen técnicas interesantísimas como la reestructuración cognitiva, ¿ya? El proceso de identificación y el cambio de los pensamientos distorsionados. ¿Ya? Y en la tercera generación, que también se llaman terapias contextuales o basadas en la aceptación, aparecen autores muy interesantes. O sea, yo estoy leyendo un libro de Hayes ahora, estoy ahí, pero embalado. El Hayes, Machalin, Han, obviamente el Sindelsreal, entre otros. Hay caleta de autores. ¿Ya? Y este obviamente incluye mindfulness, aceptación y la relación entre el sujeto y sus pensamientos. ¿Ya? Yo les decía anteriormente que efectivamente a mí me faltaba algo. Y soy más viejo que ustedes claramente. Esta la terapia aceptación compromiso apareció por los 80 y ustedes saben que siempre nosotros en Chile estamos atrasados como 20 años, ¿no? En los 80 apareció esta cuestión y acá llegó, no sé. Entonces, a mí siempre me faltaba algo con los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente las aplicaciones en algunos casos, la reestructuración cognitiva servía mucho, 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 mucho. ¿El paciente efectivamente llegaba a pensamientos racionales? Sí. ¿El paciente llegaba a controlar su ansiedad? Sí. Ojo. Pero de pronto habían casos finalmente en donde esto no ocurría. O sea, el paciente te decía algo así. Sí, Jonathan, mira, yo entiendo que, no sé, yo entiendo que no me va a venir una crisis de pánico, ¿cachai? Entiendo que no me va a venir, no sé, qué sé yo, un desmayo, pero sigo teniendo miedo. ¿Ya? O sea, sigo teniendo miedo, ¿cachai? O sea, yo entiendo todo lo que me habéis dicho. Entonces, ahí, ¿qué pasaba? Que había que cambiar finalmente la relación del sujeto con sus pensamientos. Y eso a mí al menos me ha llevado, creo yo, a cerrar bien los procesos terapéuticos. ¿Ya? Porque claro, si aquello no se puede modificar, hay que aceptarlo, ¿verdad? Muchos pacientes, ojo, y esto es súper importante, muchos pacientes sobrepasan la ansiedad cuando aceptan la ansiedad. ¿Ya? Los pacientes sobrepasan la ansiedad cuando entienden que la ansiedad está ahí por algo, pero que nunca pasa nada malo. ¿Ya? Y en algunos momentos hay que entender que uno está nervioso y está bien estar nervioso. Algunas personas se pasan toda la vida luchando en contra de la ansiedad. ¿Por qué? Porque se comparan con otros. Y dicen, no sé, pues, pucha, el José Morales nunca tiene ansiedad, po. Y yo sí, pues. Entonces, ¿por qué él sí? O el Ignacio Echeverría también, ¿cachai? Anda, ¿por qué? O sea, yo quiero ser como el Ignacio, ¿cachai? Que no tiene ansiedad. Entonces, claro, efectivamente, ¿qué pasa con esas personas? Que en un principio, efectivamente, la TCC, la más clásica, sirve. Ojo, pero había algo que faltaba. Y yo creo que es eso, finalmente, la relación de que tiene el paciente con los pensamientos. ¿Ya? ¿Cómo se ve una terapia clásica de primera generación? Se ve de esta forma. ¿Ya? Evaluación, educación, técnicas de relajación, 3 a 5 sesiones de sensibilización sistemática, 2 sesiones más o menos de afrontamiento, eso. ¿Ya?
Pero ojo, estos chiquillos, los conductuales, pucha, hacían un análisis funcional de la conducta súper heavy. O sea, lo que hacían acá era disminuir algo, un síntoma, ¿ya? Por lo tanto, no eran cambios tan profundos. Después, ojo, ¿cómo se ve un proceso de segunda generación? ¿Ya? También, ojo, evaluación, educación, por ejemplo. Después, identificación de los pensamientos automáticos de distorsiones cognitivas. Después, 2 sesiones de reestructuración cognitiva. Después, técnicas de relajación. Miren dónde le incorporan ellos. ¿Ya? 9 a 10 técnicas de exposición gradual. 11 a 12 sesiones, consolidación y habilidades de recaída y seguimiento. ¿Ya? Las de tercera generación, miren, lo mismo, evaluación, mindfulness, ¿ya? Conciencia, por ejemplo, plena, ¿ya? Aceptación sobre los pensamientos, por ejemplo, 4. Este es un proceso complejo, ojo, ¿ya? De 7 a 9 valoraciones, como por ejemplo con acciones comprometidas, ¿cachai? Lea Hayes, muy bueno. La consolidación de hábitos de estrategias de afrontamiento y finalmente seguimiento, ¿ya? Entonces, este cuadro, después la diapo se la voy a pasar, por si acaso, porque he ido muy rápido en algún lado. Entonces, obviamente que van a tener todos estos componentes. Un pequeño cuadro comparativo se le dice ahí lo mismo que ya hablamos. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿Ya? Aquí, The Chilean Way. Le puse ahí como, pucha, ¿cómo hago yo la terapia cognitiva conductual? Ya, le hago de esta forma. ¿Ya? Ya, primera sesión, sí o sí evaluación, ver el estado mental del paciente, obviamente que cuáles son las quejas principales, cómo esto le está afectando, entre otras cosas. Ya, y aquí obviamente le explico cómo trabajo yo, que explico pucha, cómo son el tema de los pensamientos, las conductas, y inmediatamente les dejo una tarea para casa. Registro y responder los cuestionarios que les voy a mandar. Yo los cuestionarios que tengo los subo a un form, entonces les mando y ellos se meten al link y responden los cuestionarios. ¿Ya? Segunda sesión, revisamos finalmente los resultados del cuestionario, vemos algunas actualizaciones de lo que le ha pasado y ahí empezamos la psicoeducación. Les dejo algo para leer, siguen registrando, ojo, los pensamientos, situaciones. Siempre les digo en la primera sesión, mira, necesito que tengas una libretita. Bueno, ya no me sirve mucho eso. Sí, en el celular les digo, mira, ábrete un archivo en tu celular y pucha, necesito que vayas anotando las cosas que vayan pasando o las cosas que te generen problemas o te generen angustia o lo que por el motivo de consulta que venga. Y generalmente, ojo, generalmente en esta sesión ya estoy haciendo alguna técnica de relajación. Depende del paciente. ¿Ya? Esto con mucho respeto, chiquillos, no se sientan discriminados por lo que voy a decir. Pero yo he visto que algunas estrategias sirven mejores en mujeres que en hombres. Por ejemplo, el mindfulness anda súper bien con mujeres. La terapia de relajación de Jacobson anda súper bien con hombres. ¿Ya? Em, Son cosas que pasan, o sea, no sé, a lo mejor es mi opinión, a lo mejor atiendo gente más vieja que ustedes, ¿cachai? Pero lo que yo he visto es que, no sé, el hombre como que le da un poquito más de vergüenza el mindfulness, como concentrarse, conectarse con sus propios pensamientos, ¿ya? Pero le gusta más controlar el tiro de ansiedad, ¿bien? Después al tiro trabajo el ABC, ya que es un poco lo que vamos a ver después, y inmediatamente en la tercera sesión ya estoy trabajando el ABC y después tienen una tarea para la casa en razón de eso. Después revisamos las tareas, sirvió o no sirvió, eso es importante. ¿Lograste identificar esto? ¿Lograste ver los errores cognitivos? ¿Cachai? O sea, ¿lograste ver esa secuencia que tienen los problemas psicológicos? Sí, no, no, reforzamos. ¿Ya? Vemos efectivamente si la técnica de relajación está sirviendo. Si no está sirviendo, la reforzamos. Y muchas veces yo le digo, ¿y cómo lo estás haciendo, por ejemplo? Porque a veces los pacientes dicen, no, si la hice, y es mentira, no lo están haciendo. ¿Ya? Entonces, yo le digo, "Ya, cuéntame, ¿cómo lo estás haciendo?" Y ahí se ponen a hacerlo, chuta, y no, ya mira, tenés que reforzar esto, mira, aquí tenés que conectarte más, entre otras cosas. ¿Ya? La octava sesión, reestructuración cognitiva, ya, ahí de frentón, ya estamos con los diálogos, diálogos socráticos y todo lo demás. La sexta sesión, disculpa, me fui al revés. La quinta sesión, la revisión de los no antecedentes. Después la sexta sesión, generalmente les hablo, por ejemplo, de las distorsiones cognitivas, hacemos un ejercicio de distorsiones cognitivas para que él o ella pueda identificar sus errores cognitivos. Y después empezamos la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Y ahí yo anoto finalmente los errores cognitivos que cuestan más sacarlo. Y de ahí en adelante, después de la reestructuración cognitiva, obviamente que me centro en la terapia aceptación-compromiso. ¿Ya? Entonces esto es como un continuo. ¿Ya? Entonces lo que hago es reestructuración cognitiva clásica y después cierro con terapia aceptación-compromiso. ¿Ya? Entonces,
los roles de nosotros como terapeutas es que evidentemente somos un terapeuta activo, ya estamos trabajando directamente con el paciente, ya tenemos metas, ojo, eso es súper importante, nos colocamos objetivos terapéuticos, los co-construimos con el paciente y de pronto jerarquizamos, ojo, también, ya, porque a veces no todo, y eso es importante, no todo lo podemos atacar de inmediato, entonces tenemos que hacer una jerarquización, ¿ya? También entonces estamos centrados en el enfoque empírico, estamos siempre centrados en la educación, ojo, ya, nosotros creemos que el aprendizaje es súper importante y el aprendizaje que puede generar cambio. También tratar de tener la mejor empatía, la comunicación más efectiva posible con nuestros pacientes. ¿Ya? Usar la flexibilidad, ojo. Ya, yo no creo en la terapia cognitivo-conductual, pucha, a rajatabla de decisiones, ¿no? O sea, hay que ir viendo, obviamente viendo las prioridades, de repente, no sé, pues el paciente llega descompensado por algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, entonces hay que abordar eso, y a veces nos vamos demorando, pero después de nuevo tenemos que retomar el proceso terapéutico. Ojo, ¿ya? Se me acuerdo un paciente que ya lo está dando de alta, el maldito, no, mentira. Chuta, y descubrió que, pucha, la señora le ponía el gorro, po. ¿Ya? No le iba a decir, oye, ya, hablemos de reestructuración cognitiva, no, o sea, ¿qué distorsión cognitiva tiene? No, ¿cachai? O sea, una persona que está súper descompensada, o sea, está en otra, ¿qué le va a estar diciendo de sus distorsiones cognitivas? O sea, no, pues, ¿cachai? Entonces ahí tuvimos un retroceso gigante. ¿Ya? También hay que enseñar habilidades de afrontamiento, utilizar las tareas y los ejercicios, y obviamente que es importante que el paciente vaya viendo los cambios. ¿Ya? Podemos medir, como les decía anteriormente, con distintas escalas, pero midan chiquillos, ¿ya? Porque es súper importante comparar el antes y el después. Inclusive, si ustedes ven, por ejemplo, que un tratamiento no va muy bien, midan al medio, ¿bien? Porque eso les va a dar las luces, oye, sé que esto ha mejorado, esto sé que no ha mejorado, ha empeorado. Pero no importa, pero usted va a tener el diagnóstico de saber para dónde va. ¿Ya? Entonces hay varias escalas que son súper buenas, que están validadas, ¿cachai? Que las pueden usar. ¿Ya? Las tareas, pucha, ya lo vimos, ya este se me quedó pegado, y algunas técnicas, por ejemplo, clásicas, técnicas de relajación, respiración, ¿ya? Adelantar, disculpen un poquito, pero aquí hay algunas que son muy importantes, ¿ya? La de respiración diafragmática, muy, muy buena. Esta se la recomiendo, yo la ocupo caleta, ya cuando estoy ansioso, ocupo esta, la 478, ¿ya? Que implica, por ejemplo, inhalar por la nariz contando hasta 4 y se mantiene la respiración durante 7 segundos, ¿ya? Y y exhalar, por ejemplo, completamente por la boca durante 8 segundos. ¿Ya? Esta es muy buena. ¿Ya? Con esta enganchan a todos los hombres, porque como que les gusta ahí como no molestar, ¿cachai? Como pasar más desapercibido. ¿Ya? Y respiración alterna también, están, honestamente tiene efectividad, ojo, hay estudios de esto, pero yo al menos no la he utilizado. Ya que claramente hay respiraciones profundas y se tapa uno una fase nasal y después repite de otra forma. Y esta otra nunca la he probado, honestamente, pero también hay algunas estrategias también centrales. Entonces, usted puede ocupar. Yo ocupo, por ejemplo, la estrategia de relajación de Jacobson, que me parece muy interesante y que anda súper bien. En mindfulness ya lo vimos, en una clase de mindfulness, pero hay que ocuparlo. ¿Ya? Ocúpelo usted mismo y se va a dar cuenta. Va a salir de su creencia irracional, como le dije yo. Yo creía que nuestro resultado era una moda, y no es una moda, sirve harto, mucho, y lleva obviamente a tener una conexión con el presente, con el cual nunca estamos presentes. ¿Ya? Siempre estamos pensando en el futuro. ¿Ya? Muchos artículos en la actualidad de la efectividad del mindfulness, muchos. Entonces ahí yo ya me convencí. O sea, está todo el mundo trabajando, investigando esto, chuta, ¿y por qué yo soy el único que creo que esto es una moda? No, claramente no. ¿Ya? Ahí les dejo un ejercicio para que los puedan hacer, quizás después ustedes en su casita, ¿ya? O con sus pacientes. Quiero llegar a esto y con esto vamos a ir cerrando el tema de la reestructuración cognitiva. ¿Ya? La reestructuración cognitiva intenta, como les dije anteriormente, encontrar los pensamientos automáticos y llegar a los esquemas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Yo lo hago de esta forma, miren. ¿Ya? Yo creo que existe esto, un antecedente o una situación, finalmente, que activa un pensamiento. Después van a venir las creencias, las beliefs y las consecuencias. ¿Ya? Entonces yo le enseño esto a los pacientes. Mira, esto va a haber una situación, un pensamiento y una consecuencia de ese pensamiento. ¿Ya? Obviamente le hago una presentación ahí con monito, bien bonita, ¿cachai? Para que ahora que la tecnología nos ayuda y ellos después les mando el PowerPoint, ¿cachai? Para que ellos hagan el ejercicio. ¿Ya?
Pero después de eso, ¿ya? Por ejemplo, no sé, aquí les dejo el ejemplo de una crisis de pánico. El acontecimiento activador, por ejemplo, el paciente está en el supermercado y de repente comienza a sentir un aumento en su ritmo cardíaco. ¿Cuál es la creencia? Debido a esta creencia racional, el paciente empieza a experimentar mucha ansiedad, miedo a que le va a venir la crisis de pánico, físicamente, disculpen, no, el paciente interpreta que el aumento del ritmo cardíaco como un signo de que algo terrible va a acontecer, que va a perder el control, que le va a venir una crisis de pánico y la consecuencia es que el paciente evidentemente empieza a sentirse mucho más angustiado, le vienen mucho más síntomas, entre otras cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñar al paciente es que tiene que lograr identificar una situación, que esa situación va a disparar ciertos pensamientos y esos pensamientos van a disparar ciertas consecuencias. Otro ejemplo, con un TEPT, por ejemplo. Este paciente que escucha un ruido fuerte e inesperado, como que un coche tocando una bocina bruscamente. ¿Cuáles son las creencias finalmente? El paciente cree que este ruido es una señal de peligro inminente. ¿Ya? ¿Y cuál fue la consecuencia? Obviamente una emoción de angustia, apareciendo ciertos flashbacks de que algo malo iba a acontecer. Entonces uno tiene que enseñarle esta estrategia a los pacientes. Y después viene lo que es el debate. ¿Ya? El debate y obviamente después vienen las creencias más racionales. ¿Por qué esto es importante? ¿Ya? Porque nos ayuda a que el paciente logre identificar las situaciones que le afectan. ¿Ya? No todo le afecta a las personas. También es fácil que puedan reconocer su emoción y la intensidad. También esto es importante que ayuda a registrar los pensamientos automáticos y hacerse cargo de sus pensamientos. O sea, logro identificar al enemigo, como digo yo, y lo puse acá, porque hay distintos tipos de distorsiones cognitivas, distintos errores del pensamiento. Esto también se los doy a los pacientes, por ejemplo. ¿Ya? Cuando hago esta sesión, después les mando esto y les digo, mira, estos son tus enemigos. ¿Ya? Entonces el paciente logra empezar a identificar, oye, ¿sabes qué? Sí, este es un pensamiento catastrófico, de que, mira, siento un dolor en el pecho, me da un infarto. ¿Ya? Entonces inmediatamente empieza, ya, esto es catastrofismo. ¿Ya? ¿Y por qué me viene esto? Mira, por esto. ¿Cachai? O sea, hay una pequeña sensación y yo inmediatamente me pongo ansioso y creo que esto va a ocurrir lo peor. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Lo hago de esta forma, miren. ¿Ya? Así, este es como el formato que ocupo. ¿Ya? Este en el primer paso le pido al paciente que describa la situación que lo tiene angustiado, ¿cachai? O sea, o la situación que le genera miedo. ¿Ya? Después le pido que anote las emociones que eso le genera, porque a veces pasa de que algunos pacientes son muy alexitímicos, ya les cuesta identificar emociones, y lo importante es detenerse a que ellos entiendan que toda cognición va a generar una emoción, o una emoción genera cogniciones, ¿ya? Después les pido que aquí coloquen los pensamientos automáticos, son tontos, no sirvo para nada, y después le pido acá que coloquen la distorsión, para que él entienda finalmente cuál es su enemigo. Porque si yo coloco a mi enemigo, o sea, conozco a mi enemigo, voy a poder dar mejores respuestas racionales. ¿Ya? Entonces la idea es que aquí el paciente, ojo, que pueda colocar el porcentaje como de sensación desagradable que le genera este pensamiento, por ejemplo, 80, 90. Y aquí también, cuando coloca una respuesta racional, el paciente también tiene que colocar cuánto cree ese pensamiento. Lo ideal es que aquí aparezcan puras respuestas racionales con 100, po, ¿ya? Pero eso nunca es posible, honestamente. O sea, si alguien pone 100 en todo, quiere decir que no entendió mucho el ejercicio. ¿Ya? Generalmente al principio de las sesiones probablemente no va a ser tan alto, 50, 60, te empiezan a contar, pero ya cuando el paciente está más empoderado, efectivamente empieza a hacer esos cambios y todo lo demás. Entonces yo ocupo esta estrategia. Y en esta estrategia, chiquillos, lo que hago yo es poner mucha atención a los pensamientos que no logran convencer al paciente. Y esos pensamientos que no logran convencer al paciente, por ejemplo, después los trabajo con terapia, aceptación, compromiso. ¿Ya? Entonces ahí empiezo a trabajar en definitiva en la relación que tiene este paciente con su angustia, con sus episodios medio depre, ¿cachai? Porque eso efectivamente va a cambiar, obviamente, el cómo él o ella perciba la realidad. Oye, sé que me pasé caleta, discúlpenme, tenía mucho más, de hecho, tengo mucho más, pero yo les dije que me costó hacer esta presentación porque tenía que decir muchas cosas, ¿ya? Eso, discúlpenme, me pasé demasiado. De todas formas, en la presentación yo puedo mandárselas para que la tengan. Esto es solamente una tipo nomás. Ah, y aquí algunas recomendaciones, miren.
Estos libros yo se los doy a los pacientes muchas veces para leer. A mí me gusta mucho este, sobre todo para los panicosos. Encuentro, está en internet, ya, están todos en internet, ¿ya? Este, cuando los sujetos tienen pensamientos muy negativos, ¿cachai? Como negativos por la vida, también un poco para que entiendan las zonas erróneas, también para que entiendan un poquito las emociones y todo lo demás. Y Respira es muy recomendable para pacientes con crisis de pánico, ¿ya? Porque los pacientes con crisis de pánico se empiezan a angustiar porque están respirando más rápido, ¿ya? Y este libro un poco le explica lo científico de la respiración y al final de este libro, muy interesante, aparecen muchas estrategias y muchas técnicas para controlar la respiración. Entonces yo lo recomiendo muchas veces esto, porque a veces a uno no le cree mucho, pues no, este loco está, este malayo, y siempre este malayo está inventando cómo la respiración va a ayudar a controlar todas estas cuestiones, y de verdad, pues, de verdad ayuda a controlarlo, ¿ya? También algunos libros que también les recomiendo muy personalmente, y de verdad yo creo que son libros muy interesantes. Este que me encanta, que es Thoughts and Feeling, ¿ya? Claramente un crack de libro, de verdad. Este otro muy interesante, la terapia integrativa de CBT para los trastornos de ansiedad, tiene estrategia increíble. Y este Twin CBT también muy bueno, ¿ya? De hecho, yo creo que los gringos escriben muy bien, ¿ya? De hecho, nosotros estamos súper como, em, estamos como súper eh, influenciados por los españoles, ¿cachai? Los españoles se influencian de los gringos, entonces es que era la base, creo yo, ¿ya? También, bueno, este clásico, cualquier libro de terapia cognitiva de Beck, muy bueno, es un libro que me gusta mucho, que es Terapia Cognitiva de los Trastornos de Personalidad, me gusta mucho de Beck, está bien escrito. Ese es con Jomans también, con el doctor Joman. Y este también es un libro increíble, que tiene, es como un workbook, que tiene varias actividades y varias estrategias de CBT combinado con mindfulness, ¿ya? Porque se cuesta un poquito como cambiar el switch, ¿ya? Sobre todo los cognitivos conductuales más clásicos como yo. Al principio me costó cambiar el switch, ojo, no voy a mentir. Porque yo estaba muy acostumbrado a reestructurar cognitivamente, ¿cachai? A cambiar la creencia, a como cambiar lo que el pensamiento. O sea, de hecho, soy muy activo en las sesiones yo, entonces estoy como acostumbrado siempre a meterme, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos más con aceptación, compromiso, es la aceptación finalmente. Entonces, tenemos que aprender cómo a regular eso y obviamente a tener varias. Hay muchas estrategias de la aceptación, compromiso que son muy interesantes también. Para niños y adolescentes, estos libros son súper buenos. Yo he visto el de Bunge, tiene como los dibujitos, está hecho. Tiene tal como los registros, no sé si lo ubican. Es bueno, bastante bueno. Y eso, po, ¿ya? No voy a seguir con esto porque si no me va a parar un millón, ¿ya? Pero sí, invitaciones finales. Estamos haciendo un diplomado en terapia cognitivo-conductual de adolescentes. Si quiere unirse al club. Y estamos haciendo varios cursos porque la terapia cognitivo-conductual en Adipa no estaba tan fuerte. Y claro, ahora nos pusimos a trabajar esto fuertemente para hacer varios cursos. Bueno, de hecho, el que viene de la terapia. ¿Cuál es que viene? Esta, centrada en las conductas, en los trastornos de conducta alimentaria. Ojo, hay formas distintas de tratar esto. Por ejemplo, no sé, por los trastornos de conducta alimentaria, una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es controlar un poquito las obsesiones que tienen los pacientes. Entonces hay varias estrategias de control de pensamiento que son bien interesantes. Después aquí en las técnicas efectivas de terapia cognitivo-conductual me voy a centrar en todas las técnicas para explicárselas, cómo se aplican en consulta, por generación, como les dije. Y después ya viene más después la depresión, clásico, y también estamos haciendo un pequeño diplomado en salud mental escolar que se necesita urgente. Y última, y con esto termino, y este curso es mi favorito, probablemente una especialización en psicoterapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, ¿ya? Este curso lo tengo planificado sesión a sesión, o sea, es como vamos a ir viendo casos, sesión a sesión, de cómo se aplica la estrategia, porque hay estrategias muy interesantes que obviamente hay que ocupar a los padres, ocupar a las personas significativas del paciente, em, porque claro, bueno, ahí vamos a hacer algunas observaciones que igual es importante que las veamos en el curso. Si es que finalmente la persona cercana fue la que dañó a esta persona con trauma complejo, ahí tenemos que tomar una decisión como terapeuta. ¿La incluimos o no la incluimos? ¿Ya? Y esa es una decisión que tienen que tomar ustedes, porque ustedes tienen que ver cómo está esa relación o cómo está esa persona, ¿ya?
Y el 15 de julio, bueno, estoy invitado ahí a hablar de terapia centrada en el trauma, terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, en el Congreso de ADIPA. Sé que tengo que ir el 15 de junio y tengo que estar a las 11 ya. Eso es lo único que sé. ¿Ya? Y eso, pues, ya. Disculpen si lo aburrí mucho. Pucha, se me pasó mucho la hora, discúlpenme. ¿Ya? Así que sí, vamos a hacer un diplomado, de hecho estamos haciéndolo ahora. Lo vamos a lanzar ahora en adultos, en el segundo semestre. Pucha, hay unos profes super crack que estamos invitando. Tengo unas profes de la UBA, em, unas doctoras en terapia cognitivo-conductual, o sea, hay otras españolas que estamos invitando a ese. Así que va a estar súper, súper bueno. De verdad que va a estar increíble. Eso, y lamento de verdad la pasada. Yo sé que tenía una hora, pero pucha, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Ya? Docente, Cuéntame. ¿cree que podría responder dos preguntitas? Sí, por supuesto, ningún Ya, problema. porque Sí, tenemos dos personas. Por la problema fui hora yo. va a ser solamente María y Ignacio quien podrán hacer unas preguntas. Denme un Sí, de segundito todas para... formas les dejo acá mi correo de Adipa. Miren, no es que yo me eche flores, pero respondo todos los correos, por si acaso. ¿Ya? Pero no esperen que lo responda mañana a las 7 de la mañana. No, no es WhatsApp la cuestión. ¿Ya? La otra semana probablemente aquí está, jonathan@adipa.cl. ¿Ya? Entonces ahí, si es que no alcanzó a hacer la pregunta y usted dijo me sentí discriminado por Adipa porque no puede hacer la pregunta, la hace ahí, ningún problema. Ya, María Jesús. Sí, buenas, muchas gracias por el seminario. Claro. Mi base mayormente es la universidad y algunos cursos y seminarios a los que he asistido, pero este es mi primer acercamiento como a un modelo como tal. Y desde la universidad, en lo que nos han dicho es cásense con un modelo prácticamente. Y mi consulta es, yo soy un poquito más flexible en mi pensar respecto a eso. Bueno, soy estudiante ahora de quinto año de psicología. Y quiero saber si uno puede flexibilizar y adaptar ciertas técnicas o ciertas concepciones y hacer como una fusión, o es necesario que uno prácticamente se case con un modelo. Es una pregunta compleja la que me hace, pero voy a tratar de responderla desde mi experiencia. Mi experiencia no necesariamente es la correcta, por si acaso. Voy a confesar acá, yo partí, dije que había sido conductual, pero mentí. No fue lo primero que hice. Ya, lo primero que yo me metí, finalmente así, pero con todo el alma, y me creía eso, era Lacan. Me encantaba Lacan. Ya, lacaniano sí, pero formamos un grupo, me acuerdo, en la U de lacanianos, ¿cachai? O sea, estoy hablando blasfemias, esto por si acaso. Pero bueno, es mi pasado. Y después me creía sistémico, ¿cachai? Después, pucha, leí el libro em, de Rogers, ¿cachai? Una terapia centrada en el cliente, ¿cachai? O sea, pero yo creo que Exploró. sola, chiquilla, vaya a encontrar tu camino. ¿Ya? A mí, honestamente, me hizo mucho más sentido esto. Después de haber pasado por varias como tendencias, eh, yo encontré que la terapia cognitiva conductual funcionaba muy bien con los pacientes. Entonces eso me hacía sentir mucho más cómodo, me hacía sentir mucho más natural conmigo mismo. Ahora bien, por ejemplo, lo que ha hecho la terapia cognitivo-conductual está fusionando cosas con mindfulness, por ejemplo, que no tenían nada que ver, po. Sí, entonces, un poco yo creo que mi recomendación es aprender harto técnica, sin olvidar al paciente, acuérdate. Pero lo fundamental creo yo que sí puedes ir mezclando cosas. O sea, esa es mi opinión. A lo mejor alguien va a decir, no, eso es imposible, pero esa es mi opinión, ¿ya? Yo he mezclado cosas y he visto cosas que funcionan. Ya funcionan, por ejemplo, sí, una cuestión, me van a matar acá. Pero he visto algunas estrategias como la que ocupan, aquí tengo el libro, de hecho, em, la mentalización, por ejemplo. Empezaba a ocupar cosas de mentalización, muy interesante, honestamente. Las terapias de Otto Kemper, por ejemplo, con TLP, de verdad que yo soy cognitivo conductual, pero pucha, cuando he hecho las técnicas de reflejo con las pacientes TLP,
de verdad, chiquilla, que yo quedo para adentro. O sea, de verdad que, oye, pucha, no sé, chiquilla dice, ¿sabéis que yo creo que todo el mundo me va a abandonar y te lo usted? Y yo le digo, bueno, yo soy parte de ese mundo, ¿tú crees que yo te voy a abandonar? Y la chiquilla que así, digo, mujer TLP, por si acaso, porque hay más mujeres TLP, ojo, no quiero decir que todas las mujeres sean TLP, no tenga usted esa creencia irracional. Entonces, funciona interesante. Entonces, yo creo que quizás podrías tener una orientación más fuerte, creo yo, como para tener un piso, pero también uno tiene que ir como abriendo su propio camino, creo yo. Ahora bien, no fusionar tantas cosas, no te vayas a ir la bola, po. Ya, o sea, una sesión soy conductual, otra cognitivo, otra soy humanista. No, pues, o sea, yo creo que igual tenés que tener un modelo. A mí el cognitivo conductual me hace mucho sentido porque yo ocupo esa estructura, ¿me cachai? O sea, como que le enseño al paciente, es como que se me hace mucho más natural. Y yo lo que siento que de repente los chilenos necesitamos algo más concreto. De hecho, yo he tenido muchas quejas de que los pacientes que llegan y dicen, "¿Sabes qué, pucha? Yo fui donde un psicólogo y lo único que hacía era hablar, ¿cachai? O sea, no sé, esta es primera vez que me dan el diagnóstico, ¿no? Esta es primera vez que me hacen un cuestionario, esta es primera vez, pucha, que estamos hablando de los síntomas, primera vez que alguien me dice cómo controlar mi ansiedad, ¿cachai? Entonces, encuentro que a lo mejor tenés que buscar tu base con la que tú te sientas más segura. Yo creo que por ahí va y la que te haga sentido. Eh, Si te quieres ir al lado oscuro de la fuerza, está bien. lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me interesaría dedicarme al área de infanto juvenil y siento que el modelo cognitivo-conductual lo que permite es justamente eso, generar los cambios que uno requiere, pero, por ejemplo, en cuanto a perspectiva de ver a la persona, me siento más cómoda con el modelo humanista. ¿Mm? Y por otro lado, la terapia sistémica también aporta mucho para la terapia familiar, etcétera. Entonces, como me gustaría generar una fusión entre, entre esos tres modelos y por eso era mi consulta. Sí, lo podrías hacer, pero anda probando, po, anda probando, porque cuando uno ya tiene muchos pacientes, uno va diciendo, mira, probé esto, no me sirve. Probé esto, Ujú, mira, sí, mira, interesante, esto funcionó, mira, hizo un insight, mira, sigo con esto. Entonces, a lo mejor a veces es importante quizás entrenar más básicamente al paciente. ¿Me cachai? O sea, un poco lo que yo he entendido que me ha ido bien es por eso, o sea, porque en estricto rigor los pacientes se van con herramientas. O sea, me hace mucho sentido lo que decís tú, porque evidentemente tenemos que ser humanistas en el fondo de nuestro corazón, pues, o sea, obviamente nos interesan las personas. Y también obviamente el sistémico que querías abordar también me hace mucho sentido, porque efectivamente el contexto es fundamental, pues. Las relaciones interpersonales son importantes, pues, o sea, mi relación con el contexto, con mi familia, es relevante. ujú. Entonces yo creo que sola te vas a ir dando cuenta cuál es como lo que más te gusta y lo que te hace sentido. Un poco lo que les dije anteriormente, chiquillos, que es sumamente importante sentirse cómodo en la consulta. ¿Ya? Porque si no, los pacientes se dan cuenta que no, este loco no tenía nada preparado, ¿cachai? Oye, este loco, o sea, tener ahí como estrategia que pueden ayudar finalmente al paciente a hacer ese clic que nosotros buscamos. Nuestra pega es súper difícil, o sea, con el hablamiento tenemos que hacer cambios, pues imagínate. Entonces es súper Muchísimas difícil. gracias. Pero probablemente es la pega más hermosa del mundo. Y más encima nos pagan. ¿Qué más? Muchísimas gracias. Y ahora no tan mal, están pagando súper bien. No, mentira. Ya, pero nadie eligió psicología para hacerse rico, esa es verdad. Hay un componente ahí afectivo importante de querer ayudar, probablemente. De nada, pues chiquilla, que te vaya súper bien. Después me contáis ahí cuando hagas la fusión. Y ahí el Ignacio. Ignacio ya te dio el pase. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo sintetizo a mucha gente que está en el curso de ser profe que es muy seco realmente. Eh, Efectivamente, igual la cascada de información es bastante grande. Yo ya llevo como psicólogo 8 años. Oye, Siento que, te más joven. muchas gracias, me encanta que No, me lo digan, me, está bien, me está encanta bien. que me lo digan. Harto Em, harto vino para el corazón, Harto, ¿no? también sirve. Yo siento, bueno, que en mi caso me acerqué a la terapia cognitivo-conductual por siendo paciente en realidad. Tengo diagnóstico, bueno, Ya. sufrí crisis ansiosa, tengo diagnóstico de fobia social, así que inevitablemente a mí proceder como paciente me sirvió la Mm, terapia cognitivo conductual, me orientó mucho. Ahora,
la pregunta que va en torno a esto, de toda la información que nos aportó en esta clase, em, ¿qué autores chilenos, además de usted, considera como relevantes dentro de la terapia cognitiva inductual que sienta que eh, por temas socioculturales pueden llegar a ser una buena base? Es compleja la pregunta que me hacís porque todos nos hemos inspirado en los modelos gringos, pues esa es la Mm, verdad. Hemos ido haciendo adaptaciones, sí, ya, mm, obviamente que sí. Ya, yo tengo algunos papers de, de terapia, es verdad. Eh, no sé si ubicáis, bueno, es que es gran amigo también, el Cristóbal Guerra, bio, que mm, trabaja en TEPT, ya, que es seco ujú, ese chiquillo. También hay autores más viejitos, está el Arturo Prieto, que él como hizo todo el tema de la simulación. Pero yo creo, ¿sabéis qué? Si bien hay autores chilenos, honestamente yo me he dejado más influenciar por los autores originales. mm, Y en razón de los autores originales, amigo mío, lo que yo he hecho, he hecho adaptaciones. mm, A lo mejor por eso te digo, porque a lo mejor ya llevo 20 años haciendo psicoterapia cognitivo-conductual y hay cosas que yo he cachado que sirven caleta. O sea, por ejemplo, lo que ocupo harto y que a veces, de hecho, mi esposa me ha dicho, oye, estáis loco. ¿Ya? Hago como un implousing con los pacientes con crisis de pánico. ¿Cachai? O sea, hago una terapia de exposición a través de imaginería, los ujú, hago tener una crisis de pánico en las mm, consultas. ¿Ya? mm, Y esa es una estrategia interesantísima. ¿Ya? Muy ujú, interesante. O sea, honestamente, generar una crisis de pánico y ahí que el paciente pueda efectivamente controlarla frente a ti, lo único que hace finalmente es que el paciente se sienta mucho más fuerte ante una posible situación que venga otra crisis de pánico. Pero ojo, esa técnica, por ejemplo, también no se hace, ojo, y esto es importante, no se hace al principio de la sesión. O sea, uno mm, tiene que estar súper preparado, el paciente ya pasó finalmente no sé, por reestructuración cognitiva, por aceptación, compromiso, y después me tiró con todo, con una última técnica súper fuerte. ujú, Y ahí yo le puedo decir, mira, bienvenido, o sea, felicitaciones, ¿cachai? O sea, pasaste la prueba, o sea, controlaste rápidamente esto, ¿cachai? Si eso no resulta muy bien, y esa es la verdad, porque el paciente se sintió mal, bueno, hay que contenerlo y todo lo demás, y después volver a hacerlo, ¿cachai? mm, Porque después, a partir de este primer ensayo, él finalmente va a, obviamente, a poder controlar mejor. Sí, sí. Los Cástola, sí, efectivamente son una muy buena escuela, ujú, que vienen de Sergio Yulis, efectivamente, crack. Y hay otras escuelas, la Chile, obviamente está ahí el Mario Laborda, por ejemplo, la Vanessa Quesada, que son chiquillos que están como bien metidos en la terapia cognitivo actual, hacen harta investigación y eso es bacán. O sea, porque en mm, realidad la Vanessa, por ejemplo, ahora está trabajando harto en simulación, está trabajando en fobias con mm, simuladores, así que ella está publicando harto en ese tipo de cosas. Entonces hay un tema re interesante ahí, chiquillos, que sí se están haciendo cosas, pero somos investigadores más pobres, honestamente. O mm, sea, porque si sí, ustedes nos comparamos con otros países, hay un departamento de esto, ¿cachai? Y aquí mm, somos personas con nuestros propios recursos investigando, pero yo creo que en definitiva, al igual que le dije a la colega anterior, yo creo que ustedes tienen que buscar lo que les haga sentido. ¿Ya? mm, Y yo creo que tener como una cajita de herramientas o al menos saber finalmente que si yo tengo una fobia social puedo hacer esto otro, al menos me va a dar una seguridad a mí como terapeuta de sentirme experto en el tema. Y eso se lo recomiendo un poquito más a los chiquillos más jóvenes, porque de repente uno, cuando está recién titulado, chiquillos, uno pasa por un proceso de desilusión de la psicología, por si acaso, no quiero que se sientan mal, porque finalmente uno siente que no está haciendo mucho, que en definitiva, pucha, no me enseñaron tantas técnicas en la universidad, los profes no me enseñaron nada, la típica queja. Entonces, yo lo que les recomiendo finalmente es como seguir estudiando, leer más artículos que libros. De repente hay artículos que muestran cómo hicieron, por ejemplo, las experimentaciones, cómo hicieron las estrategias clínicas. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma es muy interesante, chiquillos, de verdad, porque tiene una alta efectividad
Y de hecho es tan efectiva que, bueno, en Estados Unidos ya hay programas por estados, ¿cachai? O sea, entonces, lo mismo que en Alemania, por ejemplo, en Alemania la terapia de la marcha Linehan la cubre como el sistema de salud, ¿cachai? O sea, donde los pacientes pueden ir 2 veces a psicoterapia semanal, más una psicoterapia con psiquiatra, ¿cachai? O sea, finalmente yo creo que tenemos que mirar para allá, porque yo creo que nuestra responsabilidad siempre es para con un otro y probablemente nosotros somos los expertos y sabemos que esto de la salud mental es tremendamente relevante, pero yo creo que hay estas personas. Po. Sí, yo hice clase en la SEC, sí, hice clase en la SEC, pero ya no, ya no, ya no. Bueno, Eso, muchísimas gracias, profesor. de nada, pues, chiquillo. Bueno, profesor, como ya al final, A ver, Roberto, voy a mirar. queremos darle las gracias por el seminario que dio, porque me di cuenta que muchos querían que siguiera y a mí me llegó un mensaje de que ya alguien se estaba anotando a su curso, entonces creo que salió muy beneficioso de este seminario que fue muy enriquecedor para muchos estudiantes. Y por lo que me di cuenta también hay muchos ex estudiantes de usted, de universidades. Entonces, muchas gracias por el Siempre seminario que nos... he pituteado harto. Sí. Muchas gracias por el seminario y también gracias por quienes asistieron al seminario y se han quedado hasta estas horas. Muchas gracias.